Pedro Sánchez comparece en unos minutos tras un fin de semana de retiro en la finca de Quintos de Mora. No ha sido una escapada de descanso, ha sido una operación de supervivencia política. Allí, lejos del ruido mediático, el presidente ha hablado con su núcleo más próximo y ha tanteado, a través de Félix Bolaños, el estado de ánimo de sus socios parlamentarios. El objetivo, valorar si cuenta con los apoyos suficientes para presentar una cuestión de confianza, porque solo la presentará si tiene garantizada la victoria. Si no, no habrá confianza y mucho menos cuestión, desde luego. Esta estrategia llega meses después de informaciones que fueron desmentidas por el gobierno, calificadas como bulos o campañas de la derecha. Hoy, sin embargo, esas mismas informaciones tienen nombres, apellidos y presuntas implicaciones penales. Entre ellas, delitos graves atribuidos por la UCO hasta el hasta ayer número 3 del Partido Socialista, Santos Cerdán. Delitos que apuntan incluso a una posible financiación irregular del partido. Y mientras Sánchez reflexiona, los ministros salen con discursos indignados. Hablan de sorpresa, de reacción inmediata, pero lo cierto es que se sabía, llevaban meses sabiéndolo. Lo que hoy se denuncia como escándalo, antes se tapaba como un ruido interesado. Algunos ya anticipan que esta jornada va a acabar con una nueva remodelación del gobierno. Sería otra más, y si se produce ahora, cuando ya hay un informe de la Guardia Civil tan contundente, cabe preguntarse qué hará Sánchez cuando aparezcan los siguientes, porque vendrán y afectarán, según diferentes fuentes, a figuras como Ángel Víctor Torres o Francina Armengol. ¿Seguirá entonces reaccionando tarde y mal? ¿Seguirá confiando en el silencio como estrategia? Porque ese es otro asunto del día, porque según publica El Mundo, a José Luis Ábalos se le llegó a ofrecer un pacto de silencio, dejar el acta, guardar silencio y a cambio abogado pagado, trabajo en consultora y rehabilitación política a futuro. Ábalos dijo que no y ahí sigue. Y Santos Cerdán, pues aún no ha entregado su acta, supuestamente lo va a hacer hoy. Hasta entonces, como aforado, no se le ha podido registrar el domicilio. ¿Ha podido eliminar pruebas? Pues sí, es una posibilidad. Durante el fin de semana se ha desplazado un coche oficial y con escolta. Solo tras la presión mediática, este privilegio ha sido retirado. Pero no antes, no cuando tocaba. Y un dato más que cuenta hoy The Objective. Víctor de Aldama, que guarda 2 sobres, uno de ellos con información directa sobre los negocios de Rodríguez Zapatero con el régimen de Nicolás Maduro. Mientras tanto, la oposición espera. Alberto Núñez Feijóo reconoce que no va a presentar una moción de censura porque no le salen los números, porque no tiene apoyos suficientes. Pero ¿y la responsabilidad de marcar perfil político? ¿Dónde queda el desgaste, la presión? ¿Dónde está la alternativa? El PP mira pero no actúa, como si todo esto no le interpelara directamente. Y Sánchez tiene un problema, uno muy serio, porque no es solo lo que se sabe, es sobre todo lo que todavía no sabemos. Muy buenos días, arranca esta semana después de este sábado y domingo en el que hemos estado muy pendientes no solo de ese retiro, de ese periodo de reflexión, podríamos decir, de fin de semana de Pedro Sánchez en Quintos de Mora, sino también de todas las reacciones que se han producido a su alrededor, porque muchas voces internas dentro del partido exigen elecciones inmediatas. Los históricos ya ni les cuento, se lo pueden imaginar. Muy pendientes, como les digo, de esa comparecencia, de esa rueda de prensa de Pedro Sánchez, que va a ser en apenas unos minutos, quizás en una hora, no sabemos la hora exacta, porque desde las 10:30 de la mañana lleva reunido con su ejecutiva federal. Veremos qué es lo que sucede, aunque ya se ha filtrado, y es una información de última hora, como Sánchez ha ordenado la creación de una dirección interina conformada por 4 personas, así hasta el mes de julio. Como les digo, es última hora. Esta Secretaría de Organización del partido queda en manos de la presidenta, Cristina Narbona, la gerente del partido, Ana María Fuentes, y los miembros de la ejecutiva, que son Montse Mínguez y Borja Cabezón. Es una noticia de última hora que nos llega desde esa ejecutiva federal del Partido Socialista, y la rueda de prensa, por supuesto, se la ofreceremos aquí en directo a lo largo de esta mañana en Dando Caña, pero tenemos muchos más asuntos de los que hablar en estas 2 horas, por supuesto. Comenzamos con el comentario de Josep María Francas. ¿Qué tal estás? Muy bien, me ha gustado una cosa que has dicho, lo de que todavía no sabemos, pero no me ha gustado nada lo que acabas de decir, que es que ofreceremos la rueda de prensa del pesado este, es inaguantable este tío. Lo sé. Es que yo no puedo con ello, no sé.
me esconderé, cerraré los ojos. También te digo que los miércoles sueles ver la sesión de control al Sí, gobierno, pero ¿no? me cuesta mucho. Tus ejercicios masoquistas son habituales me cuesta y diarios. mucho, me cuesta mucho. Lo que comenta de lados, que es como si fuera... No, estos son mucho mejor. Esta noche era de elefantes y leones. A las 5 de la mañana. Un documental espléndido. Que era el PSG contra el Atlético. No, elefantes y leones. No tenía más lectura. A ver, yo la semana pasada me acordé de las películas de la mafia y esta mañana a ver todo el Carajal. ¿Solo la semana pasada? Bueno, no, la semana pasada para hacer el comentario. Y hoy me he acordado de una canción que canta José Feliciano, aunque no es la suya, que es la de que están clavadas dos cruces en el monte del olvido, y la canción sigue porque que simbolizan dos amores que han muerto sin haberse comprendido. Entonces, claro, yo pensaba en las dos cruces. Una que está clavada ya es la de Sánchez, aunque pueda aguantar mucho, porque los romanos en la cruz a la gente, con alguna excepción, al resto simplemente los ataban y duraban horas y horas y horas. Y la otra cruz es el PSOE. No se han comprendido nunca, o al menos el teórico PSOE que tendría que ser no ha comprendido a Pedro Sánchez, porque si lo hubiera comprendido no lo hubiera podido dejar que la mandara, y Pedro Sánchez no ha comprendido al PSOE porque se ha confundido el PSOE pues con una banda de atracadores, que no siempre ha sido eso, ¿no? Pero bueno, ellos sabrán, o sea, la de Pedro Sánchez está claramente clavada y con crucificado. La del PSOE yo creo que también, porque se lo va a llevar por delante. Pero falta una tercera cruz que creo que es muy importante que vayamos adelantando lo que debe pasar. Los culpables de todo ese berenjenal son el nacionalismo. Tampoco nos engañemos. Entonces sería muy bueno, sabiendo el resto, los que no somos sanchistas y tampoco del PSOE, entendemos que lo que hará falta es que el que gane, y me temo que no lo va a hacer, pero hará falta que haga cambios estructurales profundos en este país para que no solamente no pueda volver a ocurrir lo que ha ocurrido, sino para que cojamos un rumbo normal en vez de un rumbo caótico como hemos tenido en tantos años. Será muy bueno que entienda quién ha sido el culpable y que la primera ley que hay que cambiar al minuto 1 de haber legado a la Moncloa al que llegue es la ley electoral. Y estos señores que son partidos autonómicos, sean independentistas, secesionistas, cristianos, árabes, me da igual lo que sean, que queden reducidos a su ámbito territorial. Y punto pelota, pero así por definición. Si no hacemos eso, no tiene arreglo, porque es de vergüenza propia y ajena que 7 votos condicionen el avanzar de un país. Y es vergüenza propia que los 7 que han conseguido esos votos estén jugando a condicionar el país. Entonces, como mínimo, tendrán que llevar la penitencia en eso. Y la penitencia es que se vayan a su ámbito, por no decir a la M, que es donde los mandaría yo, después de lo que nos han hecho durante 4 años. Nos acompaña también en esta mesa Miguel Robledo, muy buenos días. Y Alejandra del Niño, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Bueno, antes de ir con lo nacional, que es mucho, nos tenemos que fijar en lo que está sucediendo en Oriente después de esa escalada de tensión desde el pasado viernes, y para ello nos acompaña en nuestra mesa Bruno Navarro. Ya le conocen todos ustedes, él es el coordinador de geopolítica de ISEP Madrid. Muy buenos días, Bruno, ¿qué tal? Buenos días. Antes de atosigarte y de lanzarte un mogollón de cuestiones y preguntas que nos surgen, no solo a mí, seguramente en la mesa, y para tratar de responder a las claves de este conflicto, veamos qué es lo que ha sucedido este fin de semana. Otra jornada de ataques entre Israel e Irán. Todo comenzó con la ofensiva israelí denominada como Operación León Naciente. El país dirigido por Netanyahu tenía un objetivo, el programa nuclear iraní. El Organismo Internacional de Energía Atómica acusa al país islámico de no cumplir con los acuerdos nucleares y de incrementar sus reservas de uranio. El ministro de Exteriores de Irán dice que el Parlamento está preparando una propuesta de ley para abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear. Además, las fuerzas de defensa israelíes apuntaron a altos cargos militares y científicos nucleares. Ante el envío de misiles israelíes, Irán ha respondido lanzando una oleada. Muchos han sido interceptados por el escudo de defensa israelí. Algunos de los proyectiles iraníes contenían ojivas de hasta 500 kilogramos de explosivos. El mando del Frente Interior ha pedido a la población seguir las instrucciones pertinentes y mantenerse a resguardo. Los daños irreparables de los ataques por parte de ambas potencias son los civiles e infraestructuras. Irán confirma que hasta el momento hay más de 220 muertos y más de 1000 heridos. Muchos ciudadanos iraníes ante la escalada bélica han abandonado Teherán. Israel contabiliza cerca de 20 muertos y 400 heridos.
Una de las imágenes han sido cómo en el cielo de Líbano se han visto los misiles iraníes que se dirigían a Israel. Durante la celebración de una boda libanesa, los invitados miraban a las armas bélicas mientras celebraban el enlace. Uno de los planes de Israel era matar al ayatolá Ali Jamenei, líder supremo de Irán. Trump vetó esta decisión alegando que no quería una persecución a líderes políticos. En cambio, Netanyahu ha confirmado que los bombardeos israelíes han matado al jefe de la sección de inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní y a su segundo. La embajada de Estados Unidos en Tel Aviv ha sufrido daños a consecuencia de los ataques. El primer ministro israelí ha asegurado que Irán tiene un plan para asesinar a Donald Trump. A través de sus milicias, sí. A través de su inteligencia. Han tratado de asesinarle. Es el enemigo número uno. Ha sido muy decidido con respecto a las negociaciones o la búsqueda iraní de conseguir la bomba nuclear. El presidente estadounidense asegura que pronto habrá paz. Espero que se llegue a un acuerdo. Creo que es el momento de un acuerdo. Veremos lo que ocurre, pero a veces tienen que luchar. Veremos lo que ocurre, pero creo que hay muchas probabilidades de llegar a un acuerdo. Bueno, la última hora que nos llega precisamente es cómo Irán está preparando esa ley para abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear. Bruno, ¿cuál es el objetivo exacto de Israel? ¿Terminar que Irán no avance en ese plan nuclear o un cambio de régimen en el país? Bueno, yo creo que es complicado hablar de un solo objetivo. Muchas veces las acciones militares tienen varios, ¿no? Yo creo que el primero de todos, el que está más claro, es acabar con el programa nuclear. No en vano esto ha ocurrido justo el día siguiente de que tanto la Organización Internacional de Energía Atómica emitieron un informe demoledor contra Irán, acusándole de no cumplir con lo que se había comprometido. En 20 años no había ocurrido todavía, es decir, quienes acusaban eran otros, la OIEA no se metía en ello, ¿no? Y también que hubiera terminado la última ronda de negociaciones con Estados Unidos para el pacto nuclear sin llegar a ningún acuerdo, es más, con Irán afirmando que la eliminación total de la búsqueda de la energía nuclear civil propia, es decir, el enriquecimiento de uranio, aun con fines civiles, es algo de lo que Irán no va a abstenerse. Y acto seguido ha venido el ataque. Porque además la Organización Atómica lo que ha hecho es decir cuánto calcula que tiene Irán ya enriquecido a un nivel bastante alto. Con lo cual, esa cantidad equivaldría en las próximas semanas o meses, con un enriquecimiento adecuado, a unas 9 bombas nucleares. Es el momento en que Israel, no por casualidad, ha elegido para un ataque que evidentemente estaba preparadísimo. Eso no significa que quisiera hacerlo hoy, sino que todos los países, por lo menos los países militarmente decentes, hacen sus estrategias de guerra, sus juegos de guerra y hacen sus preparativos continuamente para, si mañana tengo que apretar el botón, pueda realizar un ataque. ¿De acuerdo? Y así lo han hecho. Es más, los ataques iniciales han ido contra las instalaciones de enriquecimiento de uranio, de almacenamiento de uranio, donde se están desarrollando la bomba, porque una cosa es que tú desarrolles, tú enriquezcas uranio a nivel militar y otra cosa es que tengas la bomba apropiada. Los misiles los tienes, te faltaría desarrollar la bomba. Bueno, todo eso es lo que ha sido atacado, o parte de esa infraestructura es la que ha sido atacada inicialmente, pero también han acabado desde el primer día con los científicos jefes de los distintos proyectos nucleares. Luego es evidente que hay una razón ahí detrás. Y también contra el jefe, se ha dicho poco, el jefe de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria iraní, que son precisamente los encargados de lanzar los misiles, nucleares o no, y los que están lanzando los misiles en estos momentos contra Israel. Lo cual ese desplazamiento indica que hay una orientación directa. Después vendría parejo a ello si yo te ataco Irán, tú me vas a responder. Por lo tanto, paralelamente han descabezado tanto la estructura, han descabezado tanto el mando militar, es que han destruido, han asesinado a todas las cabezas del ejército iraní. Es decir, el jefe de Estado Mayor de Defensa, lo que sería nuestro GEMAD, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el jefe de Inteligencia, el jefe de la Guardia Revolucionaria, han descabezado toda la estructura militar y luego han atacado todas las bases, principalmente aéreas y de misiles, que han podido, ¿no? Incluso los centros de desarrollo de misiles y los sistemas de defensa antiaérea, los que quedaban, porque recordemos que en el año pasado, con los ataques de abril y octubre, anularon una gran parte de las defensas antiaéreas iraníes, que tardan mucho en volver a recomponerse, precisamente diciendo, era un aviso de decir, yo te destruyo tus misiles antiaéreos, tú verás si me quieres atacar, porque si me atacas, cuando yo responda, y es lo que ha ocurrido, 200 aviones se han paseado libremente por el espacio aéreo iraní sin sufrir prácticamente daño. ¿Esto qué significa? Que ya lo tenían descabezado y ahora han acabado con lo poco que quedaba de las defensas antiaéreas.
Otra cuestión que le viene bien, en este caso a Netanyahu políticamente, es desviar la atención de lo que está ocurriendo en Gaza y volver a unir a la población israelí en torno a una causa, digamos, más justificada para el común de los mortales. Tienes a muchos opositores a Netanyahu en lo que está haciendo en Gaza, que ahora mismo están totalmente callados porque en esto ellos sí que piensan que es consustancial a la supervivencia del Estado hebreo. No digo que esta sea la causa principal, de hecho la he dicho más adelante, porque casi sería un efecto colateral de las anteriores que le viene muy bien, coincidentemente, a Netanyahu. El cambio de régimen lo está anunciando desde el principio Netanyahu, pero yo creo que inicialmente, por eso he dicho las otras anteriormente, inicialmente sobre todo acabar con lo nuclear y acabar con la posibilidad de una respuesta efectiva militar. A posteriori, lo hemos visto, ha acabado pues primero con la propaganda que ha hecho para que el pueblo iraní se levante, cosa que es difícil, pero bueno. Y ha empezado a acabar, ya en sus segundas oleadas, con el sistema energético, especialmente el gasístico. ¿Qué provoca esto? Esto provoca cortes, provoca que la población se encuentre sin electricidad, se encuentre sin gas, que le proporciona prácticamente todo. Y a la vez ha descabezado también todos los sistemas de coerción del Estado. El Ministerio de Justicia, el Ministerio de Inteligencia y Seguridad y todo el mando de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. De tal forma que si la población está cabreada, enfadada, fastidiada y encima no funciona el sistema coercitivo del Estado contra ellos, es lo que Israel espera, que esto provoque una posibilidad de levantamiento con visos de tener éxito. Yo tengo serias dudas de que esto pueda suceder, pero desde luego está en la cabeza de los pensantes. También es verdad que es posible que esto acabe pronto, porque de nuevo Israel, como ocurrió el año pasado, Irán, como ocurrió el año pasado, ya está dando un pie atrás. Sus ataques son, a pesar de los que han ocurrido ayer noche, sus ataques empiezan a ser menos efectivos, no tiene capacidad para continuar esto eternamente. Israel le está ganando la partida, a pesar de algunas bajas serias civiles y algún daño en las instalaciones portuarias y energéticas de Haifa, pero a pesar de eso, Irán está perdiendo. Con lo cual, al final, de hecho, Irán ya está avisando a los embajadores que están en su país: oye, decidle a Israel, por favor, que si para, yo también paro, porque no puede arriesgarse a que esto continúe in eternum, porque ¿cuál es el problema? Que Israel puede parar o no, y ese es el gran problema. Israel está oliendo sangre, está oliendo victoria, no tiene unas razones enormes para parar ahora, a no ser que se le obligue, que es un poco lo que le ocurre a Rusia en Ucrania. Rusia está ganando en Ucrania, ¿por qué iba a parar, no? Pues le está ocurriendo un poquito lo mismo a Israel, ya veremos si se llega a un acuerdo. Y en Irán, desde luego, por lo que a mí me consta, sí que quieren llegar a un acuerdo y quieren parar inmediatamente las ofensivas, porque están llevando a la peor parte. La duda es si Israel aceptará ese alto el fuego inmediato. En ese posible alto el fuego, ¿cuál es el papel de otras figuras clave en este conflicto, como pueden ser Estados Unidos ahora con Donald Trump o incluso Hezbollah? Bueno, yo creo que Hezbollah ninguno está descabezado, sí. No tendría sentido. Estados Unidos tiene un papel, pero lo hemos visto. Israel realmente lo que hace es avisa, en todo caso, para que actúe, para que Estados Unidos pues se prepare para lo que va a venir, y encima le exige que le apoye, y al final lo obtiene. Es decir, al final Estados Unidos ya se ha volcado diciendo que si esto deriva en más, Estados Unidos, que desde luego ahora está apoyando a la defensa israelí, la intercepción de misiles y de drones no son solamente por parte de Israel, lo hace también Estados Unidos, lo hace Gran Bretaña, lo hace Jordania, porque cruzan su espacio aéreo. Entre todos, y naturalmente el propio Israel, pues van acabando con la amenaza. Que Estados Unidos se meta a apoyar completamente, lo hará si esto escala. Por lo tanto, la capacidad que tiene Estados Unidos de llegar a un alto el fuego es mínima, porque ha tomado parte completamente. Es verdad que no estaban de acuerdo con este ataque. Ellos querían seguir intentando negociar con Irán el acuerdo para poder vender un acuerdo del siglo como el que hizo Obama, pero un acuerdo nuclear, me refiero, del siglo como el que hizo Obama, pero mejorado para la defensa de Israel y los intereses de Estados Unidos. No lo ha conseguido. Entonces yo creo que Estados Unidos no tiene muchas capacidades. Lo que quiere Israel de Estados Unidos es que, si esto escala, le proporcione lo que necesita para acabar definitivamente con la amenaza nuclear iraní. ¿Cuál es? Las bombas de gran poder de penetración. Esas famosas, ¿cómo le llamaban? La bomba de todas las batallas, la madre de todas las bombas, ¿no? Que llamaban en su día en la guerra, al principio de la guerra contra los talibanes. Son esas bombas que perforan
bastante el interior de la Tierra y estallan después destruyendo cualquier instalación subterránea que los iraníes ya tienen y ahora mismo estarán trasladando todo lo que estaba desgraciadamente para ellos en superficie, trasladándolo a sus búnkeres subterráneos. Los israelíes no tienen capacidad para atacar eso y de Estados Unidos lo único que quieren no es que paren la guerra, es que les proporcionen esas bombas o que directamente participen en los ataques aéreos. El que sí que me preocuparía sería Pakistán. Pakistán sí me parece que es preocupante porque se ha alineado totalmente, a pesar de que tienen siempre sus diferencias, incluso algunos muertos en la frontera de vez en cuando con Irán, se ha alineado totalmente con el régimen iraní y ha avisado de que si Israel, bueno, lo primero que ha hecho es anunciar que si le es posible va a dotar a los iraníes con sus propios misiles balísticos. Pakistán es una potencia nuclear, tiene misiles balísticos mejores que los que tiene Irán y con mayor alcance. El alcance es un problema para Irán, pero les proporcionaría unos mucho menos detectables y más devastadores. Lo haga o no, lo que sí que ha avisado es que si Israel, esto escala hasta el punto que Israel actúa nuclearmente contra Irán, Pakistán destruirá Israel con sus propios potencia nuclear. Entonces, esto sí me parece algo que desde el año 48 no había ocurrido. Es decir, yo siempre digo que cualquier escalada en Oriente Próximo no va a devenir, o no deviene, o no devendrá en una guerra mundial. No es algo que suele ocurrir, no es algo que ocurra, y se queda como mucho en una gran guerra regional, pero que no nos afecta a esos niveles. Me preocupa más Taiwán, me preocupa más Ucrania, que puedan derivar en una guerra mundial, en una guerra nuclear. Pero ahora, con el tema de Pakistán, aunque sea lejana la posibilidad de que eso ocurra, porque tienen que ocurrir varias cosas antes, el hecho de que Pakistán diga lo que ha dicho, hace que ya vea esta región de una forma que nunca antes la había visto. Sí afectaría, Bruno, porque se ha hablado de ello durante todo el fin de semana, de ese posible cierre del estrecho de Hormuz. ¿Cuáles serían las consecuencias para Europa? Claro, el estrecho de Hormuz lo pueden cerrar los iraníes perfectamente, ocupan todo un lado del Golfo Pérsico. Lo pueden hacer, se ha hecho parcialmente en ocasiones a lo largo de la historia y se puede cerrar por completo y lo pueden bloquear. ¿Cuál es el problema? Que en el momento que ellos lo hagan, eso va a ser una... no voy a decir declaración de guerra, que ya no se estila, pero inmediatamente Occidente, empezando por Estados Unidos y sus socios más fiables, inmediatamente van a proceder a reabrir a la fuerza el estrecho de Hormuz. Eso es así, está anunciado y no pueden permitirse. Por ahí viaja el 20% del petróleo mundial y el 35% del petróleo marítimo. El precio ahora mismo ya ha subido a los $74 el barril de Brent y esto haría que el mismo día que se cierre el estrecho de Hormuz pueda subir a más de $100 el barril. Entonces, mi opinión, ¿lo pueden cerrar? Sí. ¿Lo están diciendo? Ya no. Los líderes de Irán, los que quedan, ya no están anunciando como el primer y segundo día vamos a cerrar el estrecho de Hormuz. Ahora están callados, por lo que he dicho, porque en verdad intentan que esto pare, como paró el año pasado en 2 ocasiones, y venderlo internamente, si es que esta vez pueden, como hemos quedado en tablas porque les hemos sacudido a los israelíes, al enemigo judío, ¿no? Esto es lo que van a intentar, pero si lo llegan a cerrar, repito, que en una cuestión de días, máximo un mes, quedaría reabierto el flujo. ¿Cuál es el problema? Que un día, una semana, 2, 3, un mes, encuentro que es bastante difícil que lo mantengan cerrado. Pongamos 15 días. 15 días cerrado, el golpe a la economía mundial es muy grave, pero se reabre. Es como nos ocurrió en ocasiones, como ha ocurrido cuando los hutíes cerraban el Mar Rojo, lo cerraban entre comillas, parcialmente cerrado, y esto sigue hasta el día de hoy. Al final la economía ha empeorado, pero sigue, o sea, no es nada que sea del todo insolventable. Cuando el buque aquel encalló, el Evergreen, en medio del canal de Suez, también, oh Dios mío, al final las cosas se solucionan. El estrecho de Hormuz es solventable, es una herramienta que tiene Irán, pero no es la gran herramienta, como ellos creen, o como ellos dicen. Antes de dar paso a preguntas o reflexiones que puedan surgir en la mesa para terminar de entender este conflicto, ¿cuál es la potencia militar de cada uno de ellos, de Irán y de Israel? Bueno, definitivamente es Israel. ¿Por qué? Porque en aquello que gana Irán, que no es poco, ¿no? En número de tropas, en número de carros de combate, en número de blindados, ¿no? De vehículos acorazados, en número de artillería, en número de buques y submarinos, no les sirve de nada, no tienen frontera. No tienen frontera, con lo cual toda esa ventaja, no va a haber una invasión terrestre por parte de Irán. Tiene en medio otros territorios. De tal forma que la única ventaja que tiene Irán son los misiles balísticos,
y los drones de largo alcance. Y es lo que está lanzando, sobre todo misiles, al principio drones también, y es lo que está lanzando. Al revés, ¿qué es lo que supera Israel? El número de aviones. ¿Qué es lo que está utilizando Israel? Está lanzando aviones, no utiliza los misiles balísticos, que también tiene, naturalmente, pero no los está utilizando. Número de aviones y helicópteros. Hay que tener en cuenta que la Fuerza Aérea iraní, ¿por qué no lo utiliza? Porque tiene de 35 a 60 años de antigüedad sus aviones. Son los de Top Gun, de Tom Cruise, y eso es el más moderno, ¿no? Tampoco, ya digo que la única carencia realmente aérea israelí son las bombas GBU de gran penetración en tierra, eso es lo que intenta solventar ahora. Su defensa aérea es magnífica, no es impenetrable, lo estamos viendo, pero un 97% entre jordanos, británicos, norteamericanos, en parte franceses y los israelíes, esos escudos, la famosa cúpula de hierro y las otras dos cúpulas que protegen a larga, media distancia y corta distancia, son capaces de pararlo prácticamente todo. Su presupuesto de defensa es el triple que el de Irán, y ojo, aquí hay trampa, porque con el mismo dinero Irán hace mucho más que Israel, porque los precios son mucho más bajos. Si nos vamos a la paridad de poder adquisitivo, Irán no sale tan mal parada, pero la realidad es que el año pasado, en gasto de defensa, fue sextuple el gasto de defensa israelí en dólares respecto al Irán. Ni la paridad de poder adquisitivo nos puede igualar aquello, es decir, los israelíes son muy superiores. Luego en armas nucleares, para empezar uno las tiene y otro todavía no, mínimo 90 ojivas nucleares, además con la triada famosa, que es lo realmente interesante, que es tener 3 vectores de lanzamiento. Tiene los silos de misiles, con sus Jericó, tiene bombas en aviones y tiene submarinos nucleares, de tal forma que si tú destruyes un vector, le quedan 2 vectores. Si destruyes 2 vectores, le queda un tercero, los submarinos no sabes dónde están, al final te van a golpear tus ciudades. Con lo cual es bastante... Y por último, las operaciones especiales y el servicio secreto. Se dice poco, pero en esta ofensiva, una de las cuestiones más curiosas que han ocurrido es que muy probablemente en el interior de Irán estaba operando, probablemente ya hayan salido del país, pero en los golpes iniciales estaba operando una unidad del Mossad y de operaciones especiales con drones, porque necesitan, ellos no tienen los drones tan larga distancia y necesitan estar cerca. Y han entrado en territorio iraní a montar una base de patrullas con drones. Esto es espectacular y esto no dice nada bueno de las capacidades del gobierno iraní, del ejército iraní y de la seguridad iraní para vencer a Israel. Así que yo creo que la ventaja es en el lado israelí. Miguel. Sí, yo tengo una pregunta sobre 2 países, ¿no? Has citado a Pakistán y a mí inmediatamente me surge la India. ¿Cuál es el papel de la India? Y en segundo lugar, ¿cuál es el papel del país que está en el medio, que en este caso geográficamente que es Arabia Saudí? El papel de la India, ese es uno de los problemas. Si se mete Pakistán, bueno, si ataca Pakistán a Israel, evidentemente Estados Unidos se mete y aquí al final estalla todo. ¿Por qué? Porque Irán la India es el enemigo, el archienemigo, son archienemigos ambos, ¿no? Superhéroe y sobrevillano. India y Pakistán, de tal forma que una guerra que supusiera actividad nuclear inmediatamente haría que entrara la India para aprovechar esa circunstancia contra Pakistán. ¿Quién es el aliado de Pakistán en este momento también? En toda esa China. ¿Quién es otro país que se acaba de decir que apoyará a Irán si es atacado de forma mucho más brutal que ahora? Es decir, atacado, no lo dice nuclearmente, China. De nuevo, es decir, China habla de defender en última instancia nuclearmente a Irán, pero también lo haría con Pakistán. Realmente el problema de la India es que intenta ser un país neutral dentro de los BRICS, pero tiene sus filias y sus fobias. Tiene sus fobias con la India y Pakistán. En el momento que se mete Pakistán, entraría la India, país que ahora mismo no está entrando, aunque tenga sus intereses, incluso sus intereses diplomáticos y militares de apoyo a unos u a otros en Oriente Próximo. No se queda callado, porque es un país en expansión de poder regional e incluso de poder, podemos decir, global, tanto en el espacio como por su fuerza nuclear y su influencia en regiones alejadas de la suya. Y el otro país... Arabia Saudí. Arabia Saudí, de hecho, también ha participado en la defensa porque parte de los ataques iraníes han pasado por territorio saudí y los saudíes también han participado o permitido que los demás, incluso los jordanos, se metieran en su espacio aéreo para atacar esos misiles. Por lo tanto, Arabia Saudí está totalmente vinculado actualmente a la defensa, al apoyo, al igual que Jordania, de Israel. ¿Y por qué? Porque, a fin de cuentas, Israel, hay que tener en cuenta que Israel ha sido el grano en el trasero de Oriente Próximo de todos los países
árabes y musulmanes en general durante mucho tiempo a partir del año 48, pero desde el año 79 que aparece la revolución iraní, la revolución expansiva iraní chií, eso cambia y los países árabes suníes se dan cuenta, empezando por las marías del Golfo, pero también Egipto, etcétera, Jordania, se dan cuenta, Irak, se dan cuenta que tienen a un país en la retaguardia que es un peligro igual o mayor. Y es cuando empieza a normalizarse poco a poco, sobre todo últimamente, en los últimos años, en la última década, la situación de Israel para ser un país ya no una cosa rara, sino un país normalizado. ¿Por qué? Porque hay un elemento distorsionador que es Irán. Si Irán hubiera seguido siendo el Irán del Shah, probablemente estas cosas no estarían pasando y Israel estaría mucho más solo estas décadas, no sabríamos por dónde había terminado la cuestión. Pero Arabia Saudí tiene muy claro que el objetivo final es llevarse bien con los Estados Unidos, llevarse bien con Israel y enfrentarse a Irán. Por lo tanto, sigue en la órbita también con ayuda china, porque sabe que Estados Unidos al final se quiere ir de la región y también le tiran los tejos a los chinos que se hacen querer y bueno, y van firmando sus contratos y entrando mucho en Oriente Próximo. Es un juego complicado, sí. Alejandra. Bueno, la verdad que son muchas las preguntas porque el panorama, hoy veíamos en Europa Press un comunicado de que estamos como ante la mayor nivel belístico desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entre ahora mismo Ucrania, todo lo que está pasando en Gaza y ahora con todo lo que está pasando en Irán. Yo tengo como varias preguntas, voy a ir muy rápido. ¿Es cierto que el primogénito del Shah está dando un paso al frente? Eso por un lado. Me gustaría saber también cuál es tu opinión sobre la población de Irán después de esas masivas protestas que hubo en el 22 y si la diáspora también está tan dividida y si esto puede ser, si es así, si está tan dividida, si esto puede ser contraproducente en esa unificación contra el régimen teocrático del ayatolá. O sea, ya sé que son varias cosas. Pues muy telegráficamente también, igual que las he hecho. Es verdad que el Shah, hijo del Shah, es actualmente el que, más que él, el que quieren imponer Occidente como el salvador de Irán, como el repuesto en una revolución a la inversa, algo parecido que hicieron cuando pusieron a sus familiares en los años 50, ¿no? Quiere decir, esto es una vuelta a vamos a volver a dar un golpe de Estado. El golpe de Estado no lo doy yo con gente de allí, es decir, hay una facción, hay gente rebelde, hay gente que está en contra, hay familias del régimen, hay una parte de la población, hay determinadas etnias, es decir, no es que sea un golpe de Estado occidental sino que Occidente apoya, insiste, arma, financia y da publicidad a una serie de actores internos para que den el golpe. Naturalmente ahí está, y ahí está precisamente, es el que más se oye como que podría volver. La duda, lo más probable es que no volviera como rey, como Shah, sino que volviera de alguna forma, dependiendo de quiénes apoyaron el golpe, que volviera como un presidente inicialmente y luego ya habría una elección de otro, ¿no? Algún tipo de república que no fuera islámica, pero una república, o igual era islámica también. Hemos de recordar que la diferencia entre talibanes y no talibanes en Afganistán era una fina, una línea muy delgada que aquí en Occidente, cuando vemos a los que estábamos apoyando, nos podemos quedar de piedra. Si vemos, es decir, ¿a quién estábamos apoyando? El burka era lo más normal, para poner un ejemplo, en la zona protegida por Occidente. Quiere decir, que no pensemos de repente que una caída del régimen islámico otomano va a significar una república, iba a decir a la turca, ya no, pero una república como fue la turca. No. Puede ser perfectamente otro régimen islámico moderado, o quizás algo peor, o quizás una guerra civil. El problema de desestabilizar países es que no sabes, tú sabes cómo empieza, y ya lo hemos visto en Siria, lo hemos visto en Libia y muchos otros países, sabemos cómo empiezan esos juegos de tronos, pero no sabemos cómo termina. Luego es bastante peligroso. Respecto a la población, la posibilidad de que haya una revuelta, absolutamente es probable, o sea, es posible. Yo lo pongo en duda que sea tan fácil como muchos medios, muchos diplomáticos y muchos políticos están diciendo, porque lo que hacen es ver lo que ellos querrían. Ellos querrían ver un lugar donde 100 millones de personas están esclavizados por un régimen dictatorial. Bueno, me gustaría creerlo, pero sé que no es así, porque conozco un poco cómo funciona Irán. E Irán es verdad que es un régimen coercitivo, como lo son básicamente todos los que le rodean, todos los de la zona, quitando a alguno como Israel, pero
que sea coercitivo no significa que no cuente con un apoyo masivo de una gran parte de la sociedad. ¿Quiénes están en contra? Están en contra los kurdos, pero por una cuestión nacionalista, una buena parte de los árabes, los pocos árabes que tienen la frontera con Irak, por las mismas razones, los baluchis, es decir, una serie de etnias donde no pensemos que Irán es persa. Irán tiene una base fuerte persa, pero luego tiene una serie de nacionalidades en el extrarradio que pueden buscar en estos momentos su independencia, un grado mayor de autonomía y acabar con el régimen. Y luego en la población puramente persa, pues naturalmente hay gente que está en contra, pero hay que recordar que la mayor parte de las protestas que ha habido en estas décadas en Irán, desde la llegada de los ayatolás, no han sido para cambiar un régimen, han sido protestas por personas concretas que querían que se fueran del gobierno porque lo estaban haciendo mal, o para pedir que la gasolina no subiera, temas de estudiantes, es decir, eran cuestiones concretas que no amenazaban la supervivencia del régimen, pues que el régimen se lo tomaba como algo personal. Si tú protestas contra algo mío, estás protestando contra mí, y eran protestas que acababan muy mal, pero salvo las últimas, no pensemos que todo lo que ha venido hasta ahora era así, eran protestas muy puntuales a temas muy concretos. Eso sí, ¿que puede derivar en un cambio de régimen? Totalmente, sí, podría. Última pregunta, ya breve, Franca. No, muy breve, porque además lo dije el otro día y en la última conversación que conozcamos entre Putin y Trump, Putin parece que o Trump me avisa de algo, habla de Irán, y Putin dice algo parecido a que tampoco quiere que Irán se nuclearice. Eso puede haber afectado también o dar, diríamos, un poco luz verde a la entrada de Israel. Rusia ya no pinta un pimiento en toda aquella zona, porque de hecho se ha ido a través del tema de el-Assad. Yo creo que Estados Unidos ha demostrado la incapacidad de proteger a sus socios en la última década, de forma muy grave, pero es que Rusia también. A raíz de entrar en Ucrania y de que no le fuera tan bien el ataque inicial, se ha visto inmerso en una guerra que es verdad que está ganando, pero que le impide defender a los socios, por ejemplo, a Assad, al gobierno de Assad, que le dejó caer de forma miserable, si entendemos lo que decía que iba a hacer. Ocurrió lo mismo con Nagorno-Karabaj, con su apoyo a Armenia, que dejó caer. De hecho, acaba de reconocer Rusia a Nagorno-Karabaj como un enclave, formalmente como un enclave que forma parte de Azerbaiyán, cual ya es mucho. Y yo creo que Rusia no tiene capacidad para proteger a Irán y tampoco voluntad de enfrentarse a Israel, a Estados Unidos, a todo el mundo por otra derivada, cuando está intentando terminar una aceptablemente bien, no le va mal, y yo creo que en esto no se puede meter en absoluto. Yo creo que va más la segunda parte de lo que decías. Pues Bruno Navarro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer, como siempre. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Nos vamos a ir a la primera pausa de publicidad del día de hoy y enseguida estamos de vuelta. Aquí los esperamos. Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. Lo sabes bien si eres diabético de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e indolora, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 973-0101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 11 minutos de las 12:30 del mediodía, las 11:30 en Canarias, pendientes a esta hora de lo que está sucediendo en Ferraz. En la sede del Partido Socialista se prevé la comparecencia del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, también secretario general de la formación. A partir de la 1, es decir, dentro de unos 20 minutos, podríamos escuchar al presidente del Gobierno anunciar cómo el Partido Socialista queda bajo la dirección interina de unas 4 personas, que lo que vendría a ser
la Secretaría de Organización, después de que el propio Santos Cerdán haya presentado también esta misma mañana su baja voluntaria de la militancia, tal y como les venimos informando desde hace apenas unos minutos. Atención a la información, porque es alucinante lo que publica esta misma mañana El Mundo en su portada, y que habla de cómo desde el PSOE se le ofreció a José Luis Ábalos a pagarle no solo la defensa, sino también a colocarle en una consultora para así comprar sus silencios. Estaremos hablando de una oferta que se la habría hecho en persona el propio Santos Cerdán y que la habría hecho además a través de un mensaje de WhatsApp. Le ofreció en secreto precisamente esto, pagarle su defensa, un sueldo en la consultora de la órbita de la formación política y el compromiso de rehabilitarle políticamente en el futuro si finalmente no resultaba condenado. Incluso se ha hablado también que habría quien rumoreaba con la posibilidad de colocarle en el Europarlamento y así dejarlo estar. En fin, ¿qué es lo que podemos predecir de lo que va a hacer Pedro Sánchez? Porque así se ha rumoreado durante todo el fin de semana. Pues durante todo el fin de semana se ha aislado en Quintos de Mora, allí ha reunido, ha contactado con su núcleo mucho más cercano, con su núcleo duro. De hecho, esas conversaciones las habría asumido en una primera persona Félix Bolaños, y a lo largo de toda esta semana sería Pedro Sánchez quien tanteara a los distintos socios. ¿Para qué? Pues para una cuestión de confianza. Marian Vallejo, ¿qué es esta cuestión de confianza? ¿En qué consiste y en qué se diferencia de una moción de censura? Buenas tardes, Salva. Vamos a verlo porque estamos ante tiempos revueltos para el Partido Socialista y en los que se habla y mucho de esa cuestión, de una cuestión de confianza. ¿Qué es exactamente? Pues no es otra cosa que un mecanismo parlamentario que se usa para conocer el apoyo que tiene un presidente en un momento en concreto. Lo más importante de todo y la principal diferencia con la moción de censura es que es una iniciativa voluntaria del propio presidente. Según el artículo 112 de la Constitución española, el presidente, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso la cuestión de confianza. Una confianza que se entenderá como otorgada cuando se consiga la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Si se supera esa votación, el Gobierno ratifica todo el apoyo con el que aún cuenta y el presidente fortalece su posición. ¿Qué pasa si no se supera? Pues que el presidente podría dimitir. No es obligatorio, pero se entiende que al no contar con ese apoyo del resto de grupos, se tienen que disolver las Cortes. Aquí puede haber además también otros dos escenarios posibles. El primero de ellos es la dimisión y la convocatoria de nuevas elecciones. En el segundo de ellos solo se plantearía la dimisión del presidente. En este caso, el rey debería proponer a un nuevo candidato y el Congreso celebraría un debate de investidura. Un debate, como ya sabemos, por otras ocasiones con dos votaciones. En caso de que ese candidato no consiga ser investido, el rey tendría que volver a proponer otro. De no haber más candidatos, o si pasan 2 meses desde esa primera votación y sigue sin haber ningún acuerdo, el rey entonces disolvería las Cortes y se convocarían nuevas elecciones. La cuestión de confianza es algo que solo ha pasado 2 veces en nuestra democracia. La primera vez fue en el año 1980 con Adolfo Suárez y la segunda en 1990 con Felipe González. Ambos ganaron y obtuvieron el aval del Congreso para continuar al frente de sus respectivos gobiernos. Esto es algo de lo que ahora se habla y mucho, sobre todo tras conocer que Sánchez se va a reunir esta semana con todos sus socios de gobierno. Gracias, Marien. Una reunión, la de esta semana, con todos los grupos parlamentarios, a excepción, y es noticia de última hora, de Podemos, que se plantan de este encuentro porque dice Pablo Fernández, el portavoz nacional de esta misma formación, que no van a participar en ningún caso en una operación de lavado político del presidente del Gobierno. No consideran a Pedro Sánchez como una figura legitimada para estar gobernando en estos momentos después de todas las novedades en torno a la corrupción que salpica de lleno no solo al Partido Socialista, sino también al propio entorno del Gobierno. Es noticia de última hora. Podemos no ve legitimado a Pedro Sánchez para gobernar y, por tanto, se planta de la reunión de esta misma semana. Francas. No, mi duda es cuánto le durará a Podemos el no ver a Pedro Sánchez como no sé qué, porque últimamente todas las veces que Podemos se planta y dice que no, al cabo de pocas horas dice que sí. Entonces, sí, tampoco es muy de fiar, pero es el punto más débil. De la noticia que ha salido antes me ha parecido muy interesante lo de la consultora.
yo no he leído la noticia. ¿Sale la consultora? No. Porque ahí lo único interesante es la consultora. El resto de noticia... Tampoco creo que haya muchas sorpresas de quienes pueden estar en esa quiniela. Sí. Bueno, pero es muy bueno saberlo. ¿Quién es la consultora? No está. La información del mundo es no muy está. bueno, porque eso te da pie a todos, la mafia, las extensiones de la mafia. A mí me extrañaría que haya moción de confianza, sobre todo porque si Podemos, si uno ya dice que no y el resto han anunciado que es difícil, creo que no hace falta. Y sigo opinando lo mismo que dije el otro día, de que la moción de censura, que las otras veces la he visto buenísima y necesaria, ahora creo que sería un error de bulto, de mucho cuidado, porque ahora lo que hay que esperar es a que se maten, y se van a matar solitos, Sí. o sea, lo que hay que se les va dando carnaza, que si el vídeo tal, que si Ábalos le dice, que si el otro dice que buena está la ministra, que si el otro dice que me tiro a mi abuela, que no sé qué, todo esto va ahí caldeando, y los mismos. Yo lo que haría es dejarlos en paz una temporada, no sé si con verano en Quintas de Mora, en Mora de Quintas, en Canarias, ahí con la inmigración en medio, ¿no? Me da igual donde vayan, pero en fin, 2 cruces he dicho antes, una ya está dada, que es Pedro Sánchez, no da ni para salir en coche. Ya que mencionas lo de la moción de censura, este fin de semana, bueno, venimos de un fin de semana que comenzó el viernes con la marcha hacia Ferraz, convocada por el partido de Santiago Abascal, por Vox, que congregaba a miles de personas en protesta para exigir elecciones generales a Pedro Sánchez. Desde allí, Santiago Abascal se ofrecía a presentar esa moción de censura si contaba con el respaldo de otros 2 diputados, porque actualmente la formación de Abascal, ya lo saben, no tiene los números suficientes como para poder presentarla en solitario. Y por eso venimos aquí también a exigir la presentación de la moción de censura que demanda el pueblo español para que todos se retraten. Vox tiene 33 diputados. Con solo 2 diputados más, esa moción de censura la podríamos presentar nosotros. Y nos ponemos, por lo tanto, a disposición de cualquiera de los diputados del hemiciclo, de cualquier partido que tenga un mínimo de dignidad, que esté escandalizado por la corrupción, por la traición y la mentira de este gobierno, y estamos dispuestos a encabezarla si otros 2 diputados se suman y a discutir con ellos a quién hay que presentar para la inmediata convocatoria de elecciones generales. Sin embargo, Alberto Núñez Feijóo sigue insistiendo en que no tienes los números para presentar esa moción de censura y asegura además, bueno, le carga con toda la responsabilidad al resto de socios parlamentarios. Esto va de valores o de principios, de complicidad o de dignidad, porque si siguen al lado de Sánchez ya no solo serán sus socios, serán sus cómplices y sus encubridores. Bueno, y como decimos, Podemos es el primer socio de lo que viene a ser el arco parlamentario que da apoyo y sustento a Sánchez, que se borra de la ronda de esta semana. Alejandra, ¿cómo ves tú todo esto del Partido Socialista? Bueno, pues es que nos hemos pasado del hombre enamorado al hombre indignado, acompañado por todas las plañideras, ¿no? Lloronas, porque lo que es alucinante es que escuchábamos las declaraciones este fin de semana y es que prácticamente les tenemos que agradecer. Montero decía, es que es inédito que pidamos perdón, esto no ha pasado nunca, o sea, tenemos que darte las gracias porque tú pidas perdón. O sea, es como alucinante. Luego la legitimación de los socios, pues que vamos a ver, esta gente cómplices, pues ¿qué quieres que te diga? A mí me pregunto también el coste que va a tener todo lo que va a ocurrir esta semana, y luego socios que son, pues eso, filoterroristas, golpistas, separatistas, es que, en fin, es tal lo sistémico de la corrupción, es tal lo transversal que es, y la extensión, porque lo estabais comentando hace un segundo, es que ya no es interno, ya no es que esté en Ferraz o es que esté en Moncloa, es que además está fuera, ha hablado, negociado, hace nada, ¿no? Estamos negociando, lo estamos viendo hoy en el mundo, que estamos aquí comprando el silencio y que estamos apañando el futuro. O sea, es que no sé cómo podemos afrontar toda esta... Mi compañero decía hace un segundo también que prácticamente, perdona la indiscreción personal, que el otro día pues que no podría ni dormir, pues yo, ¿qué más podemos decir, Alba? Igual, ¿no? Mencionaba Alejandra María Jesús Montero las declaraciones de este fin de semana, su cara dura moral, podríamos definir. Escuchen luego, indignada que se sentía y traicionada la vicepresidenta y ministra de Hacienda. Y yo me siento profundamente traicionada por el señor Santos Cerdán y me siento dolida
y me siento indignada. Indignada, le faltó llorar como a María Echivite. Bueno, aquí hay que medir mucho las palabras, porque estas cosas de repente de los indignados y de los dolidos y tal, hay que medir mucho las palabras, pero luego pasan factura. Es decir, yo quiero recordar Cospedal con Bárcenas, quiero recordar el propio Aldama con ZP, con Zapatero, y ahora parece que Zapatero pasa la primera línea del debate, y pasa porque en un momento dado Aldama se siente herido con un señor con el que, como dice Aldama, ha sido correcto, educado, le ha habido facilitar la vida, y ahora me insulta. Entonces, la vicepresidenta tiene que medir mucho las palabras, porque en estos momentos, es decir, cuidado con herir sobre Cerdán, sobre Ábalos, sobre Koldo, pero sobre todo sobre Cerdán, porque mañana Cerdán, esas cosas, cuando uno está herido, cuando uno está solo, pasan mucha más factura, se perciben con mucha más sensibilidad, duelen mucho más, para decir que esta encima ahora va a decir que yo soy un tal, que soy un cual. Después de lo que he hecho por ella. Exacto. Y tal. Espérate. Y ella, que ya tiene práctica... A no ser que haya un pacto. Bueno, que le interese y le pese más a Santos Cerdán el pacto. Pero los pactos es fácil cuando estás en frío. El tema es que esta mujer, que ha demostrado sucesivamente, en sucesivas ocasiones, que lo que le va es la sangre caliente, y lo que le va es el golpe de corazón, y que es mucho más pálpita que cálcula, es decir, pues o eso está muy bien pactado y está muy bien medido, o empezamos a venirnos arriba y mañana acabamos diciendo que Cerdán es un golfo que jamás debió estar, lo cual parece que es verdad, pero que en oídos de Cerdán dice, ¿cómo que yo me voy a comer el...? Espera, guapa. Me suena que algo de eso dice en las declaraciones. Como Ábalos, que dice que, bueno, que no es que lo diga, es que va a crear un canal de YouTube donde poquito a poquito va a ir soltando diferentes avisos. Yo creo que hay una cosa bastante sencilla o de sentido común, O sea, el mentiroso es un señor que suele mentir, ¿no? Con lo cual, el que te diga que no hará no significa nada, y el que diga que hará tampoco significa nada, porque es un mentiroso. El traidor suele traicionar, ¿no? Con lo cual, el que me diga que vamos a pactar, o que porque un pacto, ¿de qué me sirve? Si es un señor cuya definición es que traiciona. Y así les pasa a los malos. O sea, los que tienen comportamientos malos, pues los pueden tener en cualquier cosa, pues te da igual. El señor que hace las cosas mal una vez porque es débil, porque cae, este es un señor que se arrepiente. Tiene una línea moral y sabe cuando las ha equivocado, vuelve al sitio. Pero el señor que en su funcionamiento cabe la opción de actuar mal, quiere decir que para él el fin justifica los medios. Entonces, yo no me creo que un señor, el fin justifique los medios solo en esto, solo en aquello. No existe eso. El fin justifica los medios porque tú eres el ombligo del mundo. Con lo cual, los pactos con ese tipo de gente, todos acaban igual. Todos los grandes problemas que han tenido el PP y el PSOE han venido de un damnificado. Siempre. Pero, o sea, un señor con el cual había pactado algo, pero claro, era un señor, un mal bicho, y cuando has dejado, has roto tú el pacto, el otro lo ha roto más. Bueno, y que todo esto lo sabemos gracias a todas estas grabaciones de Koldo, que, bueno, de los suyos. Que se ha marcado un Villarejo. Claro, de los suyos. Vamos a seguir hablando de esto, pero tendrá que ser tras una breve pausa de publicidad. ¿Y si este fin de semana descubrieras el Madrid que no te esperas? La comarca de La Vega y la Alcarria de Madrid te abre sus puertas con una propuesta única de turismo rural, cultural, natural y sabroso. Descubre 4 de las villas de Madrid más auténticas: Chinchón, Colmenar de Oreja, Villarejo de Salvanés y Nuevo Baztán. Pasea entre su historia, sus plazas, sus museos etnográficos y siente el alma de la comarca. Si lo tuyo es la naturaleza, prepárate para recorrer rutas como la de Cortados en Titulcia o la senda ecológica del Tajo. Y no te pierdas sus centros de educación ambiental. En Ambite y Corpa la naturaleza se entiende y se vive.
¿Te gusta el aceite de oliva de verdad? Entra en Bodegas con Historia, prueba aceites de almazaras familiares y vive experiencias de oleoturismo inolvidables. Súbete a la bici y recorre la Vía Verde del Tajuña o el Gran Tour Cicla Madrid. Y si lo tuyo es el sabor del campo, visita fincas como Te Traigo la Huerta o la Huerta de Carabaña, con productos de kilómetro cero y un menú degustación que te hará quedarte más de un día. Porque este rincón de Madrid no es solo para una excursión, es para vivirlo con calma. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos vamos acercando a la 1 en punto de la tarde. Será a partir de esta hora para cuando esté prevista la rueda de prensa de Pedro Sánchez, aunque como todos suponemos nos retrasaremos, seguramente se retrasen en Ferraz hasta bien pasada la 1:30, 2 menos cuarto, y así también aprovechar el inicio de muchos informativos. Seguiremos hablando de todas las novedades que hay en Página de Corrupción, en el denominado caso Koldo, pero antes las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes, Salva. Habrán visto ustedes, y aquí en la mesa, unas imágenes un tanto alarmantes en un pueblo de Navarra, en Marcilla, donde pues la problemática, digamos, empezó el jueves. Como van a ver en sus pantallas, hay un centro de observación y acogida, un centro de menas que está sobresaturado allí en este pueblo, que son de 3.000 habitantes, hay 94 menas en este centro, y desde el jueves se han estado escapando durante toda la noche y han creado conflictos y peleas con los propios vecinos. Aquí vemos cómo estos, en los aledaños de una de las calles hay un bar, y ellos llegan en tromba y empezaron a tirar sillas y atacar a todos los ciudadanos, a los vecinos de este pueblo de Marcilla. Se han producido diferentes robos, diferentes agresiones y muchos ataques, y algunos de ellos con arma blanca. Esto, repito, empezó el jueves y ha estado durante todo el fin de semana, hasta que ayer hubo una manifestación por los propios vecinos que se levantaron contra este centro y pidieron el cierre de manera urgente. Ha habido varios enfrentamientos, como he dicho, y están viendo ustedes en las imágenes cómo básicamente los propios menas, estos menores extranjeros no acompañados, ocupan todas las calles sin ningún tipo de ley y campan a sus anchas, y como he dicho, que en teoría en el centro por la noche tienen que estar allí, pues ellos se escapan por las ventanas y crean este tipo de conflictos. Tras estos altercados, los propios vecinos han denunciado al gobierno de Navarra, y el gobierno ha tomado una decisión que ha trasladado a 23 menores a otras instalaciones. Repito, eran 24 y tiene una capacidad para 30 y había 94. Está sobresaturado, pues el gobierno de Navarra ha decidido trasladar a un número. Claro, están sembrando el miedo entre los propios vecinos, y hay imágenes un tanto curiosas, porque ante la llamada a la policía, a la Guardia Civil y a la policía foral, no es que haya cesado esta problemática. La policía ha tenido que ir al propio centro de menas para intentar hablar con los guardeses, digamos, de los menores y los propios trabajadores, los propios funcionarios, para ver qué dispositivos de seguridad y control están llevando a cabo. La primera noche ocurrió, no tuvo efecto, y el día siguiente volvieron a haber otros altercados, y hay unas imágenes que son un tanto brutales, que se puede ver cómo hay palizas de varios grupos de menores a los propios vecinos. La propia policía local ha informado y dice que la situación es insostenible. Estas son palabras del propio comisario. Y claro, ahora mismo están en un punto crítico. Dicen que vale, sí han trasladado el gobierno de Navarra a 23 menores a otras instalaciones, pero es que lo que exigen es el cierre total de estas instalaciones. Marcilla es un pueblo de 3.000 habitantes y estamos viendo cómo 94 menores están causando pues este tipo de daños al pueblo. Lo que es curioso es que aquí te colocan esta situación y, como es lógico, no han preguntado a nadie del pueblo, ni por supuesto al alcalde, ni a la corporación, ni nada. Te calzan de repente un centro, luego te lo triplican de capacidad, y a solo 57 kilómetros de Pamplona, pues ahí te desentiendes, ¿no? Y además que en Navarra, en Sant Adrià, hay una fiesta muy famosa que celebran como en comunidad, lo dicen como las relaciones entre la propia comunidad y entre los vecinos, ¿vale? Esto es en otro pueblo. Pues también hubo otra batalla campal, también en esta comarca de Navarra, que un grupo, dice la policía, unos individuos que iban en grupo, pero al final estos individuos que iban en grupo eran otros menores, otros menas,
que llegaron a esta celebración que es bastante famosa y tradicional en este pueblo y también se convirtió en una propia batalla campal. Incluso estaban persiguiendo por las propias calles de la comarca a vecinos y sobre todo eran menores y hubo un enfrentamiento para primero robar, vieron que no conseguían robar y al final dijeron pues vamos a pegar una paliza. Entonces que no solo es en un sitio, que es en Marcilla, ahí en la comarca de Olite, pues también viendo en San Adrián otra situación y es los vecinos que se están preguntando, lo que ha dicho Miguel, de ahora tienen esta situación, pero ¿cuándo a ellos se les ha hecho esta pregunta? Oye, un pueblo de 3.000 habitantes, un poquito más, dice... ¿Pueblo de 18.000 habitantes? 3.000 habitantes. Más de 3.000. de Pamplona. Sí, 3.000, 3.500 habitantes. Dice, vale, y ahora tenemos un centro de menores que nos han impuesto, que tiene una capacidad para 30 y hay 94, está sobresaturado y encima ahora pues crean esta situación. Dentro de unos años tendrá menos de 3.000, no hay problema. De hecho, es gracioso porque... Probablemente se va a quedar el centro de Mena solo. De todos modos, a mí me pasa como a Pedro Sánchez. Como ahora he descubierto que la inmigración ilegal tiene que ver con la violencia, tendré que pensar, porque hasta ahora no la había descubierto. ¿Cómo que no lo había descubierto? No, jamás. Pues no será porque no estás aquí todos los días. Pues yo como Pedro Sánchez no me había enterado de nada. Si está ausente. Alejandra. A ver, que muchos frentes y probablemente, si nadie se acordará, pero yo me acuerdo en este programa de defender pues la integración en ciertos sectores que lo necesitábamos de mano productiva y legal. Yo creo que llega un punto donde tenemos que poner las cosas encima de la mesa sin ningún tipo de complejos. O sea, aquí se necesita mano dura, pero ya. Y yo, fíjate, diciendo esto, no voy a medirme las palabras, alguien me dijo antes por ahí que yo tenía cierto atrevimiento, pero yo soy voluntaria y estoy los fines de semana con una ONG aquí en pleno centro de Madrid. Y os voy a decir una cosa, y sin ánimo de demagogia, es que hay muchas personas que están aquí en España y que tienen esa mentalidad del yo exijo, yo merezco, y es muy fuerte escuchar esta política. O sea, yo exijo, yo merezco y a mí me tienen que... Entonces, o escuchas abiertamente cómo se planean unas vacaciones, todavía ayer, cómo se planean unas vacaciones porque está completamente orquestado, de que a mí me van a poner el paro, me voy 2 meses a no sé dónde, vuelvo. O sea, se te ponen los pelos de punta, porque yo hablo como, siempre lo menciono también, digo, joder, perdón, no que básica, pero empresaria o no empresaria, madre, es que a nosotros no nos... Yo puedo exigir lo que tú quieras, pero que ahora viene el 20 de julio, el 21, y aquí vamos a pagar tranquilamente los impuestos. Te voy a decir una cosa también, esto lo saben perfectamente, porque lo estamos viendo hoy en el mundo. O ayer en el mundo, en uno de los dos mundos, o sea, y están en grabaciones y cómo Koldo habla expresamente de poner aviones de Europa y cómo te voy a ayudar por el tema de la repatriación y lo difícil que es y cómo tenemos, y es que lo lees en los audios, ¿no? Ahora transcritos, lees abiertamente cómo se habla de la mano abierta en cierta zona de Marruecos y cómo se está colando por ahí. Entonces, no quisiera retractarme en torno a, y es evidente que necesitamos mano de obra y una inmigración para ciertos temas productivos de competitividad legal, organizada y como Dios manda, pero llega un punto, 3.000 personas y casi 100 con este desmadre en la calle, que yo soy madre y tengo ahí una niña y no lo quiero ni pensar. Entonces, no sé si me he desquitado. No, es que el problema es que lo has definido en el fondo muy bien. O sea, el problema de la inmigración no es ni su necesidad, ni su conveniencia, ni su nada. Es que hay una cosa que se llama inmigración legal y hay una cosa que se llama inmigración ilegal. Y como casi todo lo que es ilegal, pues suele ser malo, con lo cual no hay que transigir con lo ilegal. Hay compras legales y compras ilegales. Si yo compro una cosa ilegalmente, estoy cometiendo un delito, con lo cual tengo un problema. O sea, estoy haciendo a alguien algo malo. Pues la inmigración ilegal igual. Entonces lo que hay que hacer es que ni uno, y si entra uno por inmigración ilegal, tal como entra, sale. Y se cambia la ley para que tal como entra, sale. ¿Por dónde? Por dónde ha entrado. Y ya está. Si, no es más fácil que eso, no es más difícil que eso, pero hay que hacerlo. Si no se hace eso, se acaba con eso otro. Y entonces el que acaba recibiendo es el pobre desgraciado de la inmigración legal. Es decir, el que ha hecho todo el papeleo, todo el trámite, no le han dado un duro para venir, no le dan un duro para nada, se busca trabajo, empieza a trabajar no sé qué, ese es el que recibe. Porque claro, el otro es un chollo, no sé para quién. Pero que la irregularidad pues no puede generar estos derechos. Y a mí, o sea, insisto, o sea, ilegal e ilegal, pero sobre todo me parece demoledor la política del yo exijo.
Y en efecto, como eso, ¿no?, probablemente está pues no sé, derogando lo que otros en cambio están intentando hacer, porque también es verdad que asistimos a muchas personas que quieren trabajar, que quieren mandar con dignidad dinero a sus casas, etcétera. Pero que el tema del arraigo, la retroagrupación familiar, etcétera, ostras, ves cada caso que tú dices, a mí esto me cuesta mucho entenderlo, ¿eh? Y mira que me pongo en visión de ayudar al prójimo y de tener esa caridad que me parece fundamental, pero a veces los valores, ¿no?, es como un jaque mate. En fin, Gaby, ¿qué otra noticia nos traes para hoy? Hoy no hay noticia. Hoy bien, aquí viene el chiste. Ah, bien, hombre. Porque uno cuando es joven o no tan joven espera que encontrar a su príncipe azul o a su princesa, ¿no? Pero a veces la sociedad va... Princesa rosa será. Bueno, pues lo dejamos ahí, pero muy bien tirado porque a lo mejor la sociedad va cambiando y a lo mejor no hay princesas rosas, hay princesas azules o príncipes rosas, digamos. Por eso no hay directamente. Pues claro, entonces la sociedad va virando y en vez de una evolución, pues la sociedad involuciona, digamos, ¿no? Y aquí viene el chiste, porque el director general de diversidad de la Generalidad Valenciana se ha casado consigo mismo. Y vamos a ver en las pantallas en un post de Instagram que él dice que hay días en la vida que quedan marcados y el de ayer lo es. Celebrar la familia, los amigos y el amor es celebrar la vida. Vida una, así que cumplí mi palabra y me casé. Y da, pues como hace una publicidad al sitio de bodas que es el Molí del Ballester Eventos, donde él se casó. Esto no es un chiste, no es una broma. ¿Qué teatro ha sido esta obra? En la Generalidad Valenciana, el Gran Teatro de Valencia. Ahí lo han presentado. Claro, esto es una realidad, están viendo sus imágenes que el Stephanie, que se llama así, Soriano, no, os digo Stephanie porque es Stefan, pero es con una E, pues no sé dónde va la pronunciación, se ha casado y se ha decidido casar consigo mismo, ha dado un discurso, reservó este lugar de eventos de bodas, invitó a sus amigos, puso unos muchachos ahí que podemos cantar y celebró la vida, como él dice, con sus amigos. Había miembros del Partido Popular allí presentes, como por ejemplo Susana Camarero, consejera de Igualdad y Bienestar Social, Felipe del Baño, que fue el primer diputado del Partido Popular en las Cortes Valencianas, y la diputada del Partido Popular, Verónica Marcos. Sí, ahora nos podemos reír todos un poco de lo que acabo de contar. Entre diputados. Pero claro, es interesante, en este caso, el director general de Diversidad no tiene ni príncipe azul ni princesa rosa. Lo que tiene es asimismo amor propio y él vela porque estas cosas y estos eventos... Gracias a esto hemos descubierto que existe una Dirección General de Diversidad en la Comunidad Valenciana, cosa que me sorprende, pero desde luego este hombre yo creo que tenía ganas de pegarse un fiestón y dijo, pues nada, me marco una boda conmigo mismo. Bueno, yo prefiero pensar en la noche de bodas porque puede ser tremendo. Pero lo que es inaudito es, vamos a ver, si ha montado una broma, pues bien, pues es una broma y es una payasada. No, es serio. Es de pero que un director general, es decir, que se supone que son cargos que deben vestirse, ya sea de diversidad o sea de grandes expertos europeos, es decir, pero es un director general y con la participación, he dicho, de una consejera. De su consejera. Yo creo que lo que no está esperando el ciudadano, y menos el ciudadano valenciano de la Comunidad Valenciana, es proyectarse en estas pantomimas. Otra cosa es que digas, voy a montar una pantomima, la fiesta de la primavera, yo me caso conmigo mismo, ¿no? Pero vamos, me parece que los puestos hay que vestirlos y que eso este tipo de actitudes respondan a personas que están impuestos de responsabilidad, pagados representando a los ciudadanos. De un partido que supuestamente representa unos valores de los que se... ABA, no Alba, no ABA. Representa, supuestamente representa. Por eso, representa, va. Todo empezó como él, cuando él conoce ser a los de la finca, el Molí, que es una finca conocida allí en la Comunidad Valenciana, donde se celebran muchas bodas y muchos eventos. Él hace 2 años llegó allí y le dijo, oye, en 2 años... reservarme una fecha. O sea, ¿consideras que se ha marcado una actitud propia de influencer o de alguien que genera contenido en redes sociales para hacerle publi a este salón, a este sitio pero es que va más allá. Premeditación. Claro, él dice, hace 2 años le dijo, oye, reservarme una fecha que me quiero casar. Ahora no tengo pareja, no sé con qué me voy a casar. Pero entonces la tenía. No, tampoco. Tampoco. Pero entonces llega los del evento, los de la finca, y le dicen, oye, te hemos reservado esta fecha. Y dice, pues sigo soltero. Y dice, pues bueno, pues ya que me lo habéis reservado, vamos a celebrar esto. Podría celebrar, pues yo qué sé, eso no sé si lo arregla o lo estropea. No, yo creo que es peor incluso. No sé si lo arregla o lo estropea, eso ya, no sé. Tremendo. Imagina que fuera una granja.
Maccabi, gracias por estas A vosotros crónicas siempre. de Manicomio. Bueno, vamos con más cuestiones. No vamos con más cuestiones porque volvemos a la cuestión de Santos Cerdán, porque durante todo este fin de semana todo el mundo se preguntaba dónde está hasta ahora el secretario de Organización del Partido Socialista, por qué no había presentado su acta de diputado. Supuestamente esta misma mañana ya entrega ese acta en el Congreso, aunque por lo que nos llega lo hará de forma telemática. Este fin de semana, sin embargo, las cámaras de otra televisión han conseguido pillarle y él ha vuelto a defender su inocencia a pesar de todo lo escuchado. Os contaré todo, pero dejadme ahora trabajar por luchar por mi inocencia. ¿Ya mañana lo del acta? Sí. Bueno, estas declaraciones se producían el día de ayer. Defendía completamente su inocencia Santos Cerdán después de un informe de la UCO demoledor, no solo en lo que se refiere a su figura, sino también para el propio Partido Socialista, porque en el mismo se desliza una posible financiación irregular del partido. El informe que ha trasladado la UCO al Tribunal Supremo contiene por primera vez la prueba de que el Partido Socialista estaba detrás del presunto cobro de mordidas por adjudicaciones públicas. Según apuntan los agentes, Ábalos, Cerdán y Koldo García amañaron adjudicaciones de obra pública en favor de Acciona, a cambio de mordidas que superan el 1.000.000 de euros. Para ello contaron con la ayuda de la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y el director general de Carreteras, Javier Herrero. La UCO demuestra con mensajes entre Koldo García y Javier Herrero cómo Herrero participó en el amaño de una adjudicación en La Rioja, también en Asturias, y presionó para manipular otra en Sevilla. En uno de los mensajes que se adjunta en el informe, Koldo avisa a Herrero de que le habían pedido su teléfono desde la gerencia del PSOE y le avisaba de que le iban a pedir un impuesto. Se lo dará alguien seguro, solo es por decirte, nada más. Creo que te van a pedir el impuesto. La Guardia Civil señala que horas más tarde, Koldo García le pregunta cómo ha ido y el director general de Carreteras le contestó que había enviado un formulario pero no había especificado la cuantía. Con este mensaje, según la UCO, se deduce que desde la gerencia del PSOE se pidió a Javier Herrero que realizase algún tipo de aportación económica. Pese a los mensajes y pruebas que aporta la UCO, Bolaños asegura que dentro del informe no existen pruebas de tal delito. En ninguna de las líneas de esos 490 folios de informe de la UCO, en ninguna hay ningún indicio de una posible financiación irregular del Partido Socialista, en ninguna. Y Óscar López sugiere que la UCO habla de la cuota del partido. Quiero aclarar que en el Partido Socialista hay una cuota voluntaria que pagamos todos los cargos públicos y que a diferencia de otros partidos donde ha habido sueldos y sobresueldos, aquí es al revés. Aquí de tu sueldo aportas voluntariamente una cuota al partido. Entiendo que se refieren a eso y que por ahí podrían venir las sospechas. Una cuota al partido, algunos han venido a llamarle un impuesto por el que se recabó en tan solo un ejercicio miles y miles de millones de euros, hasta los 10 millones, si no me equivoco, tal y como se publicaba este fin de semana. Otra publicación de lo que puede estar por venir es la que acoge El Español, sobre cómo Koldo podría tener más información. Siempre se ha dicho, bueno, todos estos audios de este último informe parten de las grabaciones que conservaba Koldo, pero es que el propio Koldo, al parecer, tiene otra carpeta en la que estarían grabaciones comprometedoras no solo para Santos Cerdán, sino también para el propio Pedro Sánchez o incluso el ministro Ángel Víctor Torres. Estas grabaciones serían posteriores a su detención y se incluirían detalles de negociaciones como, por ejemplo, las emprendidas tanto con Junts, con Carles Puigdemont directamente, como con Bildu. Salpicarían también al Ministerio del Interior, porque en ellas estaría el número 2 de Marlaska, Rafael Pérez, autodimitido hace apenas unos días, no hace muchas semanas. Es interesante ver el giro que han dado muchos medios de comunicación. Este fin de semana se han hecho virales declaraciones de Àngels Barceló, también una entrevista de Ferreras a Emma López, que es la líder del Partido Socialista, la portavoz del Partido Socialista en Madrid, pero incluso en el día de ayer El País, su editorial, también atacaba la credibilidad del propio Pedro Sánchez, titulaba así: credibilidad
rota. El escándalo de corrupción en la cúpula del Partido Socialista echa por tierra la promesa de regeneración que llevó a Sánchez a la Moncloa. Llama la atención también que esto sea el editorial de un periódico que hasta ahora había sido afín al propio Pedro Sánchez. También los históricos. Nicolás Redondo ofrecía este fin de semana una entrevista en La Razón, donde asegura que lo que tiene que hacer Sánchez no es solo pedir perdón, sino también marcharse. Lo que la razón impone, lo que la ética dicta, sería convocar elecciones. Pero no solo por esto que está sucediendo y que estamos viendo. Es que la legislatura ha sido imposible, es una legislatura imposible, es una legislatura que no se debió iniciar nunca como se ha iniciado. Bueno, y es el país quien está filtrando parte de la ejecutiva de hoy del propio Partido Socialista, de Ferraz. Al parecer Sánchez ha trasladado a toda su ejecutiva que se avergüenza profundamente de esos audios que le repugnan y que no le representan. Esto es referente a esos audios donde se escucha a José Luis Ábalos con Koldo García repartirse a diferentes mujeres. Miguel. Hombre, no le representan, pero reflejan una realidad, ¿no?, que ha consentido, bien por activa o bien por pasiva, ¿no?, y que además refleja realmente lo que algunos nos temíamos, ¿no? Lo que ha hecho la UCO ha hecho el verdadero relato del PSOE y lo que es más del PSOE, lo que es el sanchismo, ¿no?, que está basado en la absoluta falsedad, ¿no? Es decir, falsedad en una tesis que supuestamente escribes, falsedad en un libro, en un manual de resistencia que tampoco escribes tú, falsedad en cuanto a tus líneas rojas que no podías pasar en las negociaciones con Bildu, y tenemos el famoso vídeo aquel. Es decir, falsedad a la hora de gobernar con todos los enemigos de España. Es decir, es que la palabra que mejor resume, que tú antes decías, hablando de la mentira, es que el problema o la verdad del sanchismo no es que sea, no es que diga de vez en cuando una mentira, es que no ha dicho una verdad en su vida, está todo basado en la falsedad. Por lo tanto, ahora, ¿qué elemento hay para creerle? Pues es que no hay ninguno, pero ni a él ni a toda la cúpula del Partido Socialista, porque os quiero recordar, claro, es que todo esto se olvida, pero acordaos que en 2016, cuando hay una acusación de pucherazo, en aquellas elecciones que montan en Ferraz, donde de repente se encuentran, siendo el secretario general, se encuentran que han colocado una urna para votar detrás de una cortina, le dimiten 15 de la ejecutiva y uno de ellas, que entonces era la secretaria de Inmigración, Eva, no recuerdo el nombre, donde sale y lo pone en sus redes que esto es el pucherazo, esto no puede ser el Partido Socialista, hemos asistido a una mesa sin control, sin censos y tal. Es decir, que fijaros desde dónde viene. Por lo tanto, ahora cuando ves la práctica de Cerdán, según las grabaciones de Cerdán y de Koldo, que es lógico, o sea, la chusma en la que estaban metidos toda esta gente, el calado moral en el que estaban metidos, pues al final, claro, va subiendo, hasta que explota y ya la alcantarilla no se puede cerrar y salta por todos lados la porquería, ¿no? Sí, eso que dices tú de la urna, que no sé si ya lo he contado aquí, pero lo dijo el otro día Alfonso Guerra. Lleva Matarín. Y tenía toda la razón. O sea, Alfonso Guerra dice, no se puede entender que un señor que ha hecho eso no esté inhabilitado para ser secretario general después, porque eso inhabilita para cualquier cosa que tenga que ver con el entorno democrático. De la misma manera que lo que has dicho tú, el hecho de haber dicho no pactaré, no negociaré, no tal, y negociar, pues inhabilita. Lo que me extraña a mí, el país, hombre, bendito a este grupo que haya pasado por la normalidad, pero si dice que ahora es cuando se dan cuenta, porque ahora es cuando hemos sobrepasado la línea, chicos, ¿dónde tenéis la línea vosotros? Bueno, yo sé que vuestra línea, la de Sánchez, es muy parecida, está donde yo no iría nunca, porque habéis mentido también, todo lo que os da la gana, con portadas. Solo recuerdo algunas sobre gente de Valencia, tipo Rita Barberá, o tipo el presidente Camps, y etcétera, para saber qué calaña tenéis vosotros. O sea que, pero en fin, si bajáis del guindo, no está mal bajado, ¿eh? Pero, y claro, un tío que su declaración de petición de perdón es después de haber pasado por el maquillador para que le ponga cara de compungido,
Hombre, que el teatro de Mérida empieza dentro de una temporada, aún no ha empezado. O sea, las obras de las plañideras griegas no sé si es en julio, pero no es a principios de junio, pero ahí igual te dan plaza. Pero, en fin, si alguien se cree este tío, con perdón, es que es puntos suspensivos. El tío y el que se lo cree. Bueno, y que además esta misma mañana hemos visto, se ha anunciado a bombo y platillo que el Partido Socialista expulsaba de la militancia a José Luis Ábalos, para así intentar dar un giro, dicen en Ferraz, a lo que viene a ser la actuación del propio partido. 15 meses después de que se abriese ese expediente. Pero el problema no tenía Cerdán ahora, no Ábalos. ¿El qué? Que el nuevo problema era Cerdán, no Ábalos. Santos Cerdán se ha dado de baja de la militancia él mismo. Esta mañana. Vale, qué bien. ¿Y nadie va a negociar con Cerdán como Cerdán negoció con Ábalos? Porque Es que a lo mejor esa negociación ya se ha producido. ¿Pero quién lo grabará? ¿Quién lo grabará? Alejandra. Bueno, yo, no sé si os acordáis, la frase era algo así como soy socialista porque soy feminista. Sí. Yo no tengo palabras, que todavía en el siglo XXI sigamos escuchando y leyendo conversaciones de la colombiana, la no sé cuánto, tal. O sea, yo me pregunto dónde están todas y por qué se capitaliza tan mal. ¿Por qué la oposición lo capitaliza tan mal? Y no también hay más rotundidad, porque son declaraciones que, por cierto, las hemos visto en Errejón, las hemos visto, o sea, es que no sé dónde no las estamos viendo. No sé. Los grandes feministas. A mí, ¿sabes? Y luego también me pregunto, no sé si vosotros tenéis la sensación, pero que vamos como a golpe de titular, ¿no? O sea, es como, yo creo que lo hemos hablado aquí también, o sea, es que va con una rapidez y prácticamente, sí, hablábamos de Leire y que había nacido una estrella y es que, y esta mañana nos levantamos con El Mundo, ¿no? Diciendo lo de la compra de silencio. En todo caso, que soy doña desvío, lo del tema de la mujer me parece un verdadero despropósito y de verdad que me pregunto por qué se capitaliza tan mal desde la oposición. ¿Dónde está la rotundidad? No lo veo por ningún lado, no lo escucho. Y luego, ¿cuáles son los radicales? Claro. Bueno, más informaciones, porque este fin de semana veíamos como la sede del Partido Socialista en Cantabria amanecía con pintadas. Van a verlas en sus pantallas. Mafia, les escribían a las puertas de esa sede del Partido Socialista, a lo que desde la formación responsabilizaban directamente al Partido Popular, atención, por el señalamiento que se estaba haciendo. En fin, no merece más comentarios. Y en la vivienda de José Luis Ábalos, esta misma mañana también ha aparecido otra pintada. La van a ver. Sánchez corrupto. Esta era lo que habían escrito esta misma mañana en la puerta del garaje de entrada de la casa del que fuera ministro de Transportes y también hombre fuerte del propio Partido Socialista. Más interesante es ver la información que cuenta de Objective, se la adelantaba al inicio de esta mañana, también lo adelantaba Víctor de Aldaba en una entrevista en Horizonte, esa información que se va soltando sobre pagos millonarios de Venezuela a Zapatero. De hecho, también se está rumoreando que en alguno de los informes de la UCO podría salir precisamente como Zapatero, pues eso, habría recibido sobornos millonarios desde Venezuela, que sin duda es algo también interesante de lo que estaremos pendientes, porque esto hablaría de algo mucho más transversal, porque no solo afectaría al Partido Socialista de Sánchez, sino que esto vendría ya de largo de Zapatero, o incluso también es algo que se evidencia con esa conversación donde se habla de Pepe Bono o de Pepe Blanco. Y por eso sería interesante saber la consultora, por si hay que ampliar el tiro, pero en fin, está muy bien esto. Aldama ya avisó lo de Zapatero. Sí. Vuelvo a decir, aunque me repito, seré muy breve, lo que dije hace mucho tiempo. Si el primer día que Sánchez se le vio alguna irregularidad hubiera desaparecido, su mujer viviría tranquila, su hermano también sería feliz, él y muchos más. Y a medida que avanza, más gente va entrando en el saco, más gente va entrando en el saco. Me gustaría que estos pidieran responsabilidades personales a Pedro Sánchez por aguantar. Las pueden pedir de muchas maneras, no les voy a sugerir ninguna porque soy pacífico.
Bueno, y prepárense porque esta semana vuelve el calor, pero el calor de verdad. Hay quienes hablan de que la sartén española vuelve a arder, rozando incluso los 40 grados. Lo previsible es que esta semana una nueva ola de calor afecte a todo nuestro país, a lo largo y ancho de la península ibérica, acercándose a los 40 grados y en la zona del sur. Así que, bueno, la tregua que nos dieron las tormentas de mediados de la semana anterior, rebajando esas temperaturas mínimas incluso por debajo de los 20 grados, parece que ya no van a ser igual durante esta semana y sufriremos esas altas olas de temperatura ante las que, como siempre, recomendamos buscar la sombra e hidratarse bien por lo menos cada 2 horas, sobre todo en lo que se refiere a las personas mayores. En Aragón este fin de semana han visto una imagen totalmente diferente, con las inundaciones que han tenido que sufrir después de las fuertes tormentas registradas este viernes en esta comunidad autónoma, que llevaron incluso al rescate de unas 19 personas en diferentes puntos de la provincia. Numerosos daños materiales por las inundaciones también de varias carreteras cortadas. Van a solicitar, así lo ha asegurado la vicepresidenta del Gobierno autonómico, Mar Vaquero, la declaración de zona especialmente afectada por una emergencia de protección civil. A mediodía del sábado todavía muchas de esas carreteras permanecían cortadas. De hecho, algunos vecinos, como por ejemplo en Letux, quedaron atrapados por el agua, e incluso muchas otras vías siguen teniendo en estos momentos diferentes desprendimientos. Sí que es cierto que se está trabajando en toda esa zona, y además también las consecuencias de estas fuertes tormentas no solo se han vivido en Aragón, sino también en País Vasco, donde los bomberos tuvieron que atender más de 140 incidencias, más de 140 problemas en Guipúzcoa. En fin, vamos a la última pausa de publicidad del día de hoy, la última, y enseguida volvemos. Les recuerdo que seguimos pendientes de esa comparecencia de Pedro Sánchez. Y ahora muchísima atención, porque hoy vamos a hablar de una solución que puede marcar un antes y un después en la salud y la comodidad de muchísimas personas, y más con el verano tan cerquita y todo lo que eso conlleva. Seguro que ya saben de lo que les estoy hablando: de pesadez en las piernas, hinchazón o una mala circulación. ¿Se imaginan poder aliviar todas estas molestias desde casa? Pues quédense, porque esto les interesa. Silverio Fernández, muchos de nuestros telespectadores ya te conocen y saben sobre qué trata vuestro equipo, pero cuando alguien lo usa, cuando alguien lo tiene en casa, ¿qué es lo que más les sorprende? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Bueno, pues realmente lo que más les sorprende a las personas es la manera tan sencilla de usar el producto y sobre todo los beneficios que se ven a tan corto plazo. La mayoría de gente compra el producto pensando, bueno, pues que se va a dar un masaje agradable a las piernas y que es probable que le pueda ayudar un poquito, pues con algunas molestias que tienen. Pero luego, cuando ven que realmente prácticamente todo está relacionado, es decir, que esos dolores en las piernas muchas veces, que son fruto de la mala circulación, hacen que quieran caminar menos, por lo tanto al salir menos también se mueven menos, la gente está más cansada, etcétera, etcétera, pues hace que verdaderamente en el momento que empiezan a usar el equipo, pues ya empiecen a notar pues beneficios en otras áreas relacionadas que pensaban que a lo mejor no iban a tener. La gente está más activa, descansa mejor, tiene más ganas de hacer distintos planes, por lo tanto hay mucha gente que incluso anímicamente le beneficia. Entonces ya no es solo el beneficio que tiene a nivel circulatorio, linfático en cuanto a los dolores, sino el beneficio que tiene en líneas generales para su día a día. ¿En cuánto tiempo vamos a notar estos resultados? Esto va a depender mucho del problema que tenga la persona en líneas generales. Una persona que pasa mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentado, que simplemente tiene pesadez de piernas, en el momento que se da la primera sesión, se quita las perneras y camina, ya alucina, porque dice, me da la sensación de que me han quitado 10 kilos de encima, y evidentemente en media hora de sesión no le has quitado ni un gramo, pero la sensación es de ligereza, de bienestar. Personas que tienen problemas relacionados con la circulación, pues eso, mala circulación de retorno, problemas linfáticos que se acentúan en verano precisamente, pues en pocas semanas lo empiezan a notar. No nos olvidemos que el beneficio que tiene esta terapia es que es mecánica. Entonces, desde el minuto 1, al generar esas presiones controladas, las personas ya lo van notando. Bueno, además ahora adquiere muchísima más popularidad porque, se lo decían a los espectadores antes de irnos a publicidad, estamos a las puertas del verano, pero desde luego las temperaturas ya son muy altas. Efectivamente. En verano normalmente las personas suelen retener más líquido, la gente que tiene problemas relacionados con circulación se suele acentuar porque el calor lo que hace es generar una vasodilatación en líneas generales. Por lo tanto,
a esas personas que ya de normal les cuesta que la sangre fluya de retorno al corazón, pues en verano, con la dilatación, les cuesta mucho más. Entonces, la presoterapia que hace que todo ese líquido que se acumula en los espacios intersticiales de las zonas periféricas del cuerpo vaya drenando poco a poco hacia arriba. Es lo mismo que si tuviéramos un masajista que nos está haciendo un masaje de drenaje o un masaje de reactivación de circulación, pero haciéndolo con la pernera, que nos abarca absolutamente toda la pierna, y tumbados en casa viendo, por ejemplo, Dando Caña o El gato al agua. Silverio, para alguien que esté dudando, porque muchos de nuestros espectadores pueden estar escuchándonos ahora mismo en estos momentos, tengan dudas de si llamo o no llamo, ¿qué le dirías para que se animaran? Bueno, les diría que, siempre digo lo mismo, que verdaderamente hay que pensar un poco en nosotros. A la mayoría de personas, si les preguntas qué es lo más importante para ti, la gran mayoría dirán la salud y la familia, ¿no? Entonces, verdaderamente, el hecho de estar... Pongo el ejemplo de a lo mejor algunas señoras o personas que nos están viendo, ¿no? Madres de familia, muchas abuelas, preocupándose de sus hijos, preocupándose de sus nietos, y luego en qué momento se preocupan de ellas mismas, ¿no? Es decir, en qué momento hago yo esto por mí, para mí, porque me lo merezco, porque a fin de cuentas, pues bueno, siempre me ocupo de los demás y tengo que hacer algo por mí. Pues es el momento que nos llamen, sobre todo que lo prueben, que se informen, ¿de acuerdo? Y sobre todo por el tema económico, ¿vale? Estas sesiones, si nos vamos a dárnoslas a una clínica, menos de 30-35 euros la sesión de media hora no nos va a costar. Un tratamiento al completo mensual mínimo serían 400 euros. De la manera que estamos comercializando el equipo, con la oferta que lo estamos trayendo para los clientes del Toro Televisión, se amortiza en súper pocos meses. Ofrecemos financiación para las personas que no puedan pagarlo de golpe, entonces verdaderamente no hay excusa para no probarlo, ¿de acuerdo? Entonces que se animen, que nos llamen, que se informen y nada, que le den una oportunidad porque seguro que no se van a arrepentir. Pues que llamen cuanto antes al 919-997-910. Una sola vez, ¿vale? Que si no, al final vamos llamando, etcétera, etcétera, entonces que nos llamen solo una vez y se queda registrado. Eso es importante. Y que guarden el teléfono, perdona. Que hay veces que nosotros nos ponemos en contacto luego y dicen, ay, es que pensaba que era spam o que me querían vender algo, alguna cosa. Entonces es bueno que guarden el teléfono, que pongan presoterapia, por ejemplo, o grupo SRConnect. Entonces ya saben que les estamos llamando nosotros y que es para informarles acerca del producto. Aclarado queda. Gracias, Silverio. Muchas gracias a vosotros. Vamos con otros asuntos en esta recta final de programa en la que seguimos pendientes de esa rueda de prensa de Pedro Sánchez. Ya les anuncio que la daremos en directo, si no es en este programa, será durante el resto de emisiones en el Toro Televisión, y posteriormente también podrán escuchar al presidente de Vox, a Santiago Abascal, que ya saben que los lunes las comparecencias de Vox las ofrece normalmente José Antonio Fuster, el portavoz nacional de la formación, y que suelen ser en torno a las 12:30 del mediodía, pero que hoy, por cuestiones evidentes, se va a producir una vez finalice la rueda de prensa de Sánchez. Así que podrán escuchar las dos a lo largo de la programación de hoy en el Toro Televisión. Vamos con otra cuestión que están, desde luego, los funcionarios de prisiones que trinan. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Interior, Fernando Grande Marlaska, le ha enviado un nuevo uniforme. ¿Qué pasa con ese uniforme? Que las prendas, en el etiquetado de las mismas, aparece que tienen un máximo de 5 lavados y que a la mayoría no pueden además echarle un suavizante. Si se lavan, además, todas las letras que aparecen inscritas en el mismo uniforme, pues se borran. Además, no son cómodas, no son transpirables, tampoco son funcionales. Consideran estos funcionarios de prisiones que son insuficientes las prendas recibidas, porque fíjese, solo poder lavarlas 5 veces, pues usted me dirá. ¿Y quién habrá cobrado por esas prendas? Eso es lo mismo. ¿Quién las ha encargado? Claro. Un tal Coldo. ¿Quién ha hecho...? Esto es responsabilidad del Ministerio de Interior. Un sobresueldo. Estaba justo mirando ahora la... Y alguno de los empresa. amigos, como dicen las grabaciones, atiende al amigo que esté... Claro, trae porque esto es la típica cosa de un producto malo. Sí, atiende al amigo. Producto malo y ya está. Y dice, anda, para estos... No lo recogen en la información porque no aparece el contrato de adjudicación, sino lo que la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones lo que adjunta en esta información que recojo que diario son las recomendaciones del lavado del producto. 5 lavados. Le habrán declarado secreto el contrato. Le habrán declarado secreto el contrato, como los vuelos. En Wallapop, macho, a comprarse un uniforme. 5 lavados, si es que es de locos. Y se borran las letras. Imaginémonos ahora en verano con el calorcito, con estos 40 grados, es que... En una prisión sin aire acondicionado, ¿no?
tremendo, una más del Ministerio de Fernando Grande Marlaska. Bueno, con otra cuestión vamos, que es el dinero que se está enviando. ¿No vamos con eso? Vale, pues tenemos a nuestra compañera Marien Vallejo preparada porque las eléctricas, Marien, están en estos momentos alertando de nuevos apagones, todavía más para este verano y justo después además de que La Palma los haya tenido que sufrir hace apenas unos días. Sí, Alba, es una de las advertencias y todos nos acordamos aquel 28 de abril cuando España sufrió un apagón inédito en toda su historia. Tras ese episodio a todos nos surgió una misma pregunta, ¿se podría volver a repetir? Pues todo parece apuntar a que probablemente sí, o al menos lo que piensan las eléctricas. El principal factor es la llegada del verano, dado que nuestro sistema energético depende y mucho de esas energías renovables, sobre todo en los últimos años. Esto hace una mala combinación. Con la llegada del calor, la energía eólica está bajando su aportación. Esto abre la puerta al llamado como hueco térmico. Al viento durante estos meses le sustituye ahora mismo el gas. Cobran también mucho protagonismo en las plantas fotovoltaicas. Serán las que más electricidad den durante estos meses, pero al no haber suficientes de generación de las centrales convencionales, la situación se asemeja a la del pasado 28 de abril. En resumen, todo esto lo que hace es que se sobretensione la red eléctrica, algo que puede provocar nuevos apagones. No es la única consecuencia, porque las eléctricas ya han empezado a advertir de que durante estos meses de más calor se prevé que aumente y mucho la factura de la luz en hogares y también en industrias. Hablando de nuevos apagones, hay una zona de España que en estas últimas semanas ha sufrido hasta dos, que es La Palma. Recordamos que la isla cuenta con un sistema eléctrico aislado y también anticuado. Unos apagones que, como el que sufrió toda España, todavía se desconocen las causas. Se sabe que una desconexión de un grupo generador en la central de Los Guinchos y que esto provocó que cayera todo ese sistema. Poco más se sabe de momento. Lo que sí han querido denunciar desde el Cabildo es que la isla cuenta con un sistema eléctrico a día de hoy muy obsoleto. Gracias, Marín. Bueno, Miguel, más apagones para este verano, ¿eh? Sí, yo me compro coche eléctrico 100%, con lo cual estoy temblando, ¿no? El tema recuerda un poco lo que hablábamos del sanchismo, ¿no? Es decir, cuando pierdes toda la credibilidad ya solo provocas terror, o sea, solo cualquier parón contaba Francás, ¿no? En cercanías de unos minutos ya crees que no vas a moverte de allí, que va a ser un desastre y que vas a morir por falta de hidratación. Ocurre aquí exactamente lo mismo. No sabemos todavía las causas, porque nos la están alargando las causas del apagón, incluso el follón se incrementa porque las eléctricas, que son las primeras perjudicadas, están esperando a conocer las causas para inmediatamente interponer las reclamaciones por daños y perjuicios que se han podido provocar. Y lo que empieza ahora a salir en diferentes puntos aislados son previsiones de nuevos apagones. Es decir, ¿qué es lo que le puede faltar a este país con el momento de la eclosión del turismo? Que nos quedemos sin plantas depuradoras, sin aire acondicionado, sin bombeos de aguas, es decir, lo que puede ser en un país que yo no sé si estaremos preparados además para un segundo apagón, que ya no creo que se vaya a solucionar en unas horas, sino que el tema es mucho más serio, ¿no? Sobre todo si pillan verano y de vacaciones y algunas tomando el sol, claro. Empieza a no funcionar nada. O sea que me estás diciendo que además de ladrones y otra serie de cosas también son inútiles. Bueno, es que hay un tema que supera la ideología. Me lo temía. Que es un tema de capacidad. Me lo temía. Alejandra. Bueno, nada, pues sustento lo que dicen mis compañeros. Al final, pues aquí lo que consumimos, nunca mejor dicho, cuando hablemos de energía, estamos consumiendo el tiempo, hablando del AMPA sistémico que está transversal a todos los niveles, y aquí lo que me pregunto es cuáles son la inversión en infraestructuras y cuál es el proyecto de país. Y aquí es un efecto monopoly, ¿no? Porque al final infraestructuras energéticas, La Palma queda completamente aislada, viaja, ¿no? Que tenemos aquí Francas que viaja y se quedan tirados en medio de no sé dónde, en fin. O sea que esto es pues, a nivel energético, a nivel de salud, a nivel tal. Y muy brevemente, no puedo estar más de acuerdo en las primeras palabras que ha dicho él, de ojalá esta reestructuración comience por la valentía del cambio electoral para no solamente cambiar el sistema que falta, ¿no?, para que se implemente seriamente un proyecto de país, sino para sacar a toda esta gente y que no se vuelva a repetir y que haya una reestructuración real y moral que falta nos hace a todos.
Bueno, vamos con otro tema, porque aquí funcionar tampoco funciona la ley de vivienda, tampoco es ninguna novedad, pero sabemos, Marien Vallejo, cuál es el perfil, ¿no?, de la persona que alquila, y desde luego los datos no son muy buenos. No, no lo son. Vamos a seguir hablando otro día más del tema de la vivienda, porque se ha convertido en uno de los grandes problemas que tiene actualmente nuestro país. Vivir de alquiler es cada vez más difícil. Según un estudio publicado por la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias y la Sociedad Española de Alquiler Garantizado, la edad media de los inquilinos es cada vez más alta. Estamos hablando de que en lo que va de año la edad media supera ya los 35 años. De hecho, el 62,9% de los arrendatarios están en la franja de entre los 30 y los 40, algo que se acentúa todavía más en comunidades como por ejemplo Canarias o en Cantabria. Pero no es el único dato que preocupa. La mayoría de los que acceden a un alquiler lo hacen en pareja o con algún compañero de piso, pero en ningún momento solos. Según este mismo estudio, 2 de cada 3 contratos de alquiler han sido de padres e hijos. Un 13,5% de los que comparten pisos son pareja o amigos, y solo el 17% decide irse a vivir solo. Una tendencia que está a día de hoy muy a la baja, precisamente por esos altos precios en la vivienda. Gracias, Marien. Antes de comentar estos datos, nos vamos en directo hasta la sede de Vox, porque comienza antes de lo previsto la rueda de prensa de Santiago Abascal. Escuchamos al presidente de Vox. Robando, pero sobre todo llevan años pactando con todos los enemigos de España, y van a seguir haciéndolo. Llevan años preparando todo tipo de actuaciones indeseables e inaceptables. Han preparado amnistías e indultos para golpistas, para terroristas y para ladrones. Nos han encerrado ilegalmente en nuestras casas. Han mentido y han traicionado todo el tiempo y a todo el mundo. Y durante todo este tiempo, solo Vox ha hecho todo lo que estaba en su mano. Absolutamente todo. Desde movilizaciones en la calle impulsadas por Vox, desde grandes manifestaciones simultáneas en las que invitamos a hablar a otros partidos políticos, hasta la histórica manifestación de vehículos en el año 2020, que terminó con la restricción de la libertad de circulación de los españoles, porque esa fue la manifestación decisiva para que los españoles pudieran de nuevo salir a las calles, donde el gobierno nos tenía encerrados ilegalmente. Desde mociones de censura, en las que también nos quedamos solos, cuando ya denunciábamos literalmente, con esa expresión, que este gobierno era una mafia. En 2 ocasiones distintas volvimos a quedarnos solos en el Congreso, mientras el resto de partidos políticos que sostenían al gobierno y los que supuestamente ejercían oposición volvieron a dar un balón de oxígeno a Pedro Sánchez. Nos hemos quedado solos en una oposición parlamentaria incansable. Nos hemos quedado solos denunciando a este gobierno como ilegítimo e ilegal, e incluso recibiendo los reproches del resto de oposición por utilizar estos términos. Nos quedamos solos diciendo que este era el peor gobierno de nuestra historia, recibiendo el reproche del resto de los partidos e incluso de una parte de ustedes, no de ustedes que están aquí, sino de los medios de comunicación a los que representan. Nos hemos quedado solos en las acciones judiciales contra este gobierno, en los tribunales, donde nos hemos presentado incansablemente también. Acciones judiciales que acreditan que Sánchez había pisoteado los derechos fundamentales, como cuando recurrimos al Tribunal Constitucional y demostramos ese incumplimiento de la Constitución, cuando demostramos también que el Partido Socialista cerró ilegalmente el Parlamento de la Nación. Nos hemos quedado solos en todos los casos de corrupción en los que nos hemos personado y que ahora se investigan. Estamos personados en cerca de 200 causas y en casi una decena de macroprocesos de corrupción, mientras otros decían que no había que judicializar la política, que no era su estilo. Nos hemos quedado solos en las acciones internacionales para denunciar cuál era el gobierno de España, consiguiendo que distintos líderes internacionales señalaran la corrupción de Pedro Sánchez, de su familia y de su clan. Nos hemos quedado solos construyendo una alianza de líderes en Hispanoamérica, donde precisamente se producía el esparcimiento y el latrocinio del clan del Peuyot, de Zapatero y de una parte del gobierno de Sánchez. Todo lo hemos hecho en solitario, absolutamente todo. Y por eso hoy, en nombre de más de 3 millones de españoles, en nombre de 3 millones de votantes de Vox, a los que represento, y en nombre de millones de españoles que quieren acabar con la humillación, con la traición,
con el latrocinio y con el expolio, me siento legitimado para exigir que los diputados que no estén involucrados en la corrupción se unan a Vox para la presentación de una moción de censura con el compromiso de una inmediata convocatoria de elecciones generales. Me siento legitimado para exigir al Partido Popular que hable en Europa con claridad, exigiendo a sus socios un cordón sanitario a Pedro Sánchez y al actual Gobierno de España y exigiendo el fin del apoyo de la señora von der Leyen del Partido Popular Europeo a Pedro Sánchez. Me siento legitimado también para exigir la ruptura de todos los acuerdos del Partido Popular con Sánchez y con el PSOE, en algunas regiones y en instituciones, y para exigir la promesa de que no pactarán con el Partido Socialista en ningún caso, ni en lo que queda de legislatura, ni después de las próximas elecciones generales, renunciando también a apoyar a Sánchez en cualquier votación, en cualquier asunto, sea el que sea. Y me siento legitimado para exigir un compromiso de todos los partidos políticos que quieran terminar con la corrupción para investigar y llegar al fondo de todas las tramas mafiosas, incluyendo la investigación de las empresas que han sostenido a este clan y a este capo en el poder y que están involucradas en las tramas de corrupción. Creo que España no merece ninguna posición distinta a esta y creo que los españoles merecen una España nueva y una España decente. Me pongo a su disposición para contestar a las preguntas que quieran. Muy buenas. Muy buenas. Bueno, soy Gonzalo de Acción Patriota y te quería preguntar, bueno, recordando que este gobierno llegó al poder como alternativa de la corrupción del PP y ahora, pese a los escándalos en la cúpula del PSOE, la izquierda justifica su permanencia solo con temor a que llegue la ultraderecha. ¿Qué opina de que el Gobierno y sus socios, pese a los casos de corrupción, no asuman responsabilidades y se aferren al poder? Y si Vox ganara, ¿habría una hoja de ruta clara para regenerar el sistema político, judicial y mediático controlado por el PSOE y sus socios? A mí no me sorprende en absoluto que Sánchez y sus socios, a pesar de todos estos casos de corrupción, hagan lo que sea para permanecer en el poder. Porque todos ellos son enemigos del interés general, son enemigos del orden constitucional y de la unidad de la nación. Y por lo tanto necesitan un presidente débil y capaz de entregar absolutamente todo para seguir obteniendo sus objetivos. Lo que me sorprende es la falta de reacción del Partido Popular, que piensa que podemos responder a esto con una simple movilización en las calles, llamando mafia al gobierno y acto seguido llegar a acuerdos con la mafia. Y me pregunto a qué se debe. Quizá el Partido Popular está inhabilitado porque se siente asustado ante el Partido Socialista, ante la acusación mutua de corrupción. Quizás está inhabilitado por casos que se van a juzgar dentro de poco, como el caso Kitchen. Y eso le convierte en absolutamente incapaz de dar la batalla y de ejercer la oposición al gobierno de la mafia. Eso es lo que me preocupa. Y me preocupa eso en la medida que dificulta la alternativa. Y por supuesto que Vox está preparado para terminar absolutamente con toda la legislación ideológica del sanchismo y del socialismo, y para devolver a los españoles la libertad y la prosperidad. Mientras estamos debatiendo sobre toda esta porquería que nos rodea, mientras estamos escuchando unos audios absolutamente asquerosos, mientras las televisiones no hablan de otra cosa y esperamos a ver cómo el tipo este comparece y cómo se bunkeriza más y se ríe de los españoles, hay mucha gente que no llega a final de mes, hay mucha gente que no puede caminar por su barrio porque padece la inseguridad. Hay mucha gente y muchos jóvenes que no pueden acceder a una vivienda. Y nosotros queremos hablar de eso. Y queremos solucionar eso. Y para eso es necesario acabar con este gobierno cuando sea. Y por eso nosotros nos ponemos a disposición del resto de los diputados de la Cámara para presentar una moción de censura, que la encabece quien sea, pero para devolver a los españoles la palabra, para devolver a los españoles el voto, que se les ha robado con mentiras, con trampas y probablemente con manipulaciones. Porque hemos visto de qué pasta estaban hechos estos sujetos. Hemos visto cuáles son sus conversaciones. Hemos visto cómo manipulan los procesos electorales internos de su partido, que no serán capaces de hacer con los demás. Buenas tardes. Quería saber si desde Vox se han puesto en contacto con diputados de otros grupos
para tantear si pueden contar con su apoyo para esa moción y si confía en que algún diputado pueda dar ese paso. Gracias. Nosotros no vamos a estar mendigando diputado tras diputado a ver quién quiere sumarse a esta moción. El planteamiento es claro, es abierto, con luz y taquígrafos, para que lo escuchen todos los españoles. Estamos dirigiéndonos a otros 300 diputados por ver si alguno tiene un mínimo de dignidad y está dispuesto a que se presente una moción de censura. Pero no vamos a hacerlo con llamaditas telefónicas, con reuniones. Lo vamos a hacer aquí, ante la luz pública, que lo escuchen todos los españoles. Porque ya estamos cansados de mafia, de reuniones a puerta cerrada, de tratos oscuros. Y por lo tanto queremos que los españoles sepan cuáles son nuestros argumentos. Y el que tenga que rechazarlo, pues pregúntenles ustedes a los diputados, a ver por qué no están dispuestos a apoyar la presentación de una moción de censura. Yo ya sé más o menos cuáles son los argumentos de algunos, y no valen para nada. Buenas tardes, señor Abascal. Hace un mes, cuando se iba a debatir la oficialidad de las lenguas cooficiales en Bruselas, corríjame si me equivoco, pero ustedes mantuvieron conversaciones con el Partido Popular para ver hasta qué punto se podía apelar a los socios, tanto del Partido Popular Europeo como de Patriotas, para tratar de bloquear, ¿no?, el nombramiento de las lenguas cooficiales como oficiales en la Unión Europea. Ahora que usted está hablando de que el Partido Popular debería exigir a von der Leyen romper todo tipo de pacto, hacer un cordón sanitario con Pedro Sánchez, ¿han mantenido conversaciones con el Partido Popular para que esto se lleve a Bruselas o están dispuestos a mantenerlas con ellos? Muchas gracias. Evidentemente que estamos dispuestos a mantener esas conversaciones, pero no a perder el tiempo. El Partido Popular ya sabe lo que le estamos pidiendo, que presente una moción de censura. Si no quiere hacerlo, le estamos diciendo que estamos dispuestos a hacerlo nosotros con la ayuda de otros 2 diputados. Sabe también que le estamos pidiendo que rompa los pactos con el Partido Socialista en Bruselas y que apliquen un cordón sanitario a Pedro Sánchez en Bruselas. Nuestra petición es clara, que expliquen ellos en público, como nosotros pedimos en público, por qué se niegan. Porque ha mencionado usted la referencia a las lenguas cooficiales y a su intento también de imponer pinganillos y aún más confusión en el Parlamento Europeo. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. No nos pusimos de acuerdo con el Partido Popular para nada. Lo que tenemos la sensación es que el Partido Popular no llamó a sus socios, sino que intentó que Vox hiciera lo que solo Vox sabe hacer. Explicar lo que está pasando en España, decir que esas traducciones simultáneas de las lenguas regionales solo tenían un objetivo, que es hacer que Sánchez permanezca en el poder, pero el Partido Popular se siente incómodo haciendo esas gestiones también. Debe preferir que las haga Vox. Se siente incómodo porque eso le dificulta los pactos con los separatistas. Le dificulta su propio discurso. Dificulta el numerito de la señora Ayuso en la conferencia de presidentes. Y digo numerito porque en el Senado el Partido Popular es el responsable de imponer las traducciones simultáneas a españoles que nos entendemos en una lengua común. Y es el responsable también de colaborar con el separatismo para la utilización de las lenguas regionales que nos pertenecen a todos para hacer que no nos entendamos. Con lo cual, esto lo cuento aquí para que los españoles sepan lo que hay. Y el planteamiento que le hacemos al Partido Popular es público. Y espero que la respuesta del Partido Popular pues sea pública también. Si están dispuestos a algo, pues ya nos sentaremos. Pero hasta ahora solo hemos visto el desdén, la inacción y la incapacidad de hacer lo que hay que hacer en Europa y en España. Y nosotros queremos decir a los españoles que hay otra política posible y que Vox está aquí para eso. Buenas tardes. Confirmar entonces que estos días no ha hablado con el presidente del Partido Popular, o sí, si han intercambiado algún mensaje, aunque sea. Y después, si nadie recoge el guante de Vox, el presidente del Gobierno sigue en su lugar y el PP no da el paso de presentar una moción de censura ni encuentran diputados para hacerlo ustedes, ¿qué margen de maniobra le queda a Vox? ¿Qué pueden hacer ustedes? Gracias. Pues nada más. Vox no puede hacer nada más de lo que hace, porque Vox lo ha hecho todo. Y lo puedo decir con orgullo y con tranquilidad y con la conciencia tranquila. Todo. Otros no. Entonces Vox puede seguir haciendo lo que hace. Una oposición parlamentaria intachable e indudable, seguir haciendo pedagogía internacional para explicar quién es Pedro Sánchez, seguir personándonos en todos los casos de corrupción, vamos a seguir haciéndolo. De hecho, hoy mismo les anuncio que vamos a presentar una querella por homicidio imprudente contra la presidenta de Red Eléctrica, porque son numerosas las informaciones nacionales e internacionales que dicen que el apagón se produjo por los experimentos que se estaban produciendo en la toma de decisiones de algo que afecta a todos los españoles y que eso tuvo consecuencias letales. Murieron españoles
Y vamos a presentar esa denuncia porque queremos saber quién dio las instrucciones políticas que llevaron a esa situación. Vox lo está haciendo todo. Entonces me pregunta usted, y yo comprendo que tiene que preguntarlo, si habla con el señor Feijóo, si nos hemos mandado un WhatsApp. Es una pregunta que me hacen mucho, honradamente. Creo que es una pregunta pequeña. Yo podría hablar con el señor Feijóo ahora mismo. Podríamos mandar un mensaje, pero no se trata de eso. Se trata de que los españoles sepan qué es lo que hace cada uno. Y lo que sabemos es que el Partido Popular y el Partido Socialista gobiernan en Bruselas, donde se aprueba el 90% de la legislación que llega a España. Allí pactan y aquí pelean. Lo ha dicho hasta Felipe González, que no es precisamente un personaje que nosotros admiremos. Lo dice para que pacten también aquí. Nosotros lo decimos en sentido contrario, para que rompan de una vez por todas en Bruselas, donde hay mayorías alternativas. De verdad, no se trata de que hablemos más o menos. Se trata de que nos pongamos de acuerdo, y no hay bases ahora mismo. Cuando Vox tiene que tomar decisiones políticas, las toma. Hemos llegado a acuerdos en las regiones, en Murcia, en Baleares y en la Comunidad Valenciana, donde los líderes locales del Partido Popular se han opuesto al Pacto Verde, se han opuesto al Pacto Migratorio, abiertamente, con palabras contundentes. Vox ha exigido eso para poder llegar a acuerdos y para que los presupuestos tuvieran otro enfoque. No ha hecho falta tener una conversación con el señor Feijóo para eso. Nosotros queremos ser útiles a los españoles. Entonces, yo entiendo que hagan estas preguntas, que probablemente sirven un poco para la sal de la información, lo comprendo de verdad, pero quiero decir que son irrelevantes a efectos de lo que nos ocupa. Muchas gracias, muy amables por su atención. Es última hora, lo están leyendo, lo acaban de escuchar en boca también del presidente de Vox, de Santiago Abascal. El partido va a presentar una querella por homicidio imprudente contra la presidenta de Red Eléctrica después del apagón y después también de, como nos contaba nuestra compañera Marién Vallejo hace apenas unos minutos, conocer ese último aviso de las compañías energéticas de que para este verano podemos sufrir más apagones en nuestro país. Antes de despedirnos, vean estas imágenes, las últimas que van a ver de la patrulla Águila sobrevolando los cielos españoles. El rey Felipe VI ha presidido la que ha sido este fin de semana la última exhibición de la patrulla Águila después de 40 años de acrobacias aéreas. Un acto en el que también han asistido Margarita Robles, Fernando López Miras e Isabel Díaz Ayuso. Se desactiva esa patrulla debido a la obsolescencia de sus aeronaves y la nueva se llamará Patrulla Aspas. No hay tiempo para más, señores. Gracias a todos ustedes por acompañarnos como siempre, gracias por estar ahí. Ya saben que pueden seguir informados a través de todas nuestras redes sociales. Por lo demás, que tengan un feliz lunes y que descansen. Hasta mañana.